en la nube. Ahí ya en mi pantalla. Sí, señora. Listo. Bueno, yo les voy a hablar de criptografía. Casi que mis dos clases son un paréntesis dentro del curso, ¿sí? Que explica cosas que ven dentro del hilo conductor que habla Daniel. Entonces, hoy les voy a contar qué es criptografía, de la clásica hasta la poscuántica, y voy a llegar a explicar cómo son las funciones de, como un ejemplo de blockchain, eh, como un ejemplo juguete, digámoslo así, ¿cierto? Como, mire, y es con estos ingredientes que se puede hacer un blockchain. Pero luego, en la otra clase vamos a abrir como unas cajitas. Por eso les preguntaba ayer que los veo como seguros. Les preguntaba ayer como que de qué áreas venían, que qué sabían, qué algoritmos conocían. Y entonces en la clase del viernes vamos a ver las matemáticas que se necesitan para entender el RSA, la firma del RSA y una función de hash. No sé si alcance a todo el viernes, no sé si me falte un poquito de tiempo para lo que voy a contar hoy. Entonces el viernes voy a ajustar un poquito según cómo nos vaya. Pero pues si tienen alguna pregunta me pueden ir parando o de pronto les explico y al final me hacen preguntas, como quieran. Les digo mi correo si tienen cualquier pregunta. Entonces, para hablar de criptografía siempre hay que hablar de Alice y de Bob, son los dos personajes principales. Alice le quiere mandar un mensaje a Bob, pero tiene un problema, es que lo está haciendo a través de un canal inseguro donde hay un espía. El espía se llama Oscar, eh, si es observador, ¿sí? Si él no ingenuo, él solamente es chismoso. Pero si se llama Eva, es tremenda, es un atacante activo, quiere suplantar a Alice, quiere suplantar a Bob, quiere cambiar el mensaje, quiere hacer todos esos intercambios. A veces aparece un Charlie, por lo de ABC, donde Alice y Bob se quieren comunicar con Charlie, pero ya está. Nada más que esos son como los personajes que siempre encontramos en los libros de cripto. ¿Y cuál es la idea? Entonces estamos a través de un canal inseguro, Alice entonces, ¿qué hacemos? Pues modifiquemos el mensaje antes de mandarlo, porque si lo mandan en pleno o en texto, como llamamos al texto original, pues mal, pues ya, Oscar lo leyó. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay dos áreas de la criptografía. Eh, bueno, esta se llamaba criptografía moderna hasta que llegaron los computadores cuánticos o están llegando, entonces ahora esto se llama clásica. Entonces tenemos estas dos llaves, ¿cierto? Que son idénticas. Entonces la criptografía clave simétrica o a clave secreta es esta. Alice y Bob se ponen de acuerdo con una llave secreta. Se encuentran debajo de un puente, se entregan un sobre con la llave secreta. En todo caso tienen que tener un primer encuentro seguro. Una vez tengan ese encuentro seguro, entonces Alice va a modificar el mensaje, eso lo llamamos cifrar, envía este mensaje cifrado a través del canal inseguro y Bob lo que hace es que descifra el mensaje y recupera el mensaje original. Un criptosistema es el conjunto de la clave secreta, el algoritmo para cifrar y el algoritmo para descifrar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto es como si fuera un juego y el rol es encontrar criptosistemas que sirvan para proteger la información que va atravesando el canal inseguro. Hay dos opciones. Entonces, esta es jugar con estas llaves, ¿cierto? Y entonces hay como dos roles realmente, más que dos opciones. El primero es el del criptógrafo, ¿cierto? Que es el que crea estos criptosistemas y esa es la criptografía, el arte de cómo cifrar, como el conjunto, cómo hacer criptosistemas, cifrar, descifrar y encontrar las llaves. Y el arte del criptoanálisis, que es realmente ya después dejaron de ser arte y son como una ciencia, ¿cierto? Y es criptoanálisis que está buscando, ser capaces de descifrar el mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir un ataque? Ay, se fueron todos los que tenían cámara prendida, prendan cámaras. Eso, gracias. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de más valientes? Los que llegaron tarde, prendan cámaras. Eso, gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo del que está atacando el sistema? Ya sea recuperar la clave secreta, ese es el peor de los ataques, porque si yo recupero la clave secreta, puedo suplantar a Alice y a Bob.
y puedo seguir mandando mensajes. La otra es, dado un texto cifrado, recuperar el mensaje original. Ese ya es un ataque harto o algo del mensaje original porque estoy recuperando el mensaje que enviaron. El peor de los mundos sí es la clave secreta, ¿de acuerdo? Entonces les voy a dar un ejemplo, el de César, Ave César. Si yo les dejo esto de acá, pues si ustedes no han visto qué es el cifrado de César, no van a saber qué les estoy enviando, ¿de acuerdo? Ese es el texto cifrado. Esto es lo que uno podría poner en un periódico y si yo le estoy mandando a Diego un mensaje y le mando esto y los demás no saben con qué me estoy comunicando, pues entonces no saben cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es? Yo tengo un abecedario que es en el cual estoy escribiendo mi texto y la idea es que la clave secreta sea 3. Entonces yo digo, cada letra la voy a correr de 3 posiciones, 1, 2 y 3, y encuentro D. Entonces A va a D. La B a dónde iría? Pues 1, 2 y 3 a la E, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero, aquí está. Si yo quiero entonces decir cómo voy a descifrar, pues cada letra la corro de 3 posiciones a la izquierda. Mi frase empieza por O. Entonces yo arranco aquí en O y hago 1, 2 y 3, entonces es la L. La D pues se les regalé porque pues es la A. La B entonces sería 1, 2 y 3 y pues voy a parar ahí porque si no, no acabo. Y entonces aquí lo que yo tengo es sin tildes porque aquí no hay tildes arriba. Las matemáticas son la música de la razón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con este criptosistema? Es un gran ejemplo para contarles qué es un criptosistema en un minuto. Es un pésimo ejemplo para utilizar hoy en día porque hay una cosa que se llama el principio de Kerckhoff que les dice que la seguridad del criptosistema no puede depender de que no conozcamos qué criptosistema usamos. O sea, en principio, yo sé, si por ejemplo Diego e Iván están hablando, yo sé que ellos dos están hablando utilizando el cifrado de ejemplo César. Entonces, ¿cuál sería la clave secreta? Pues si yo cojo uno de estos mensajes, lo único que tengo que hacer es hacerle todos los shifts posibles y ver cuál tiene sentido, ¿cierto? Entonces, recuperaría la clave y recuperaría el mensaje. Entonces el criptosistema de César es malo. ¿Qué pasaba? Que en la época la mayoría de personas eran analfabeta, entonces pues daba un poco lo mismo. ¿Qué otro ataque se puede hacer? Esto, fíjense que esto es un criptosistema de sustitución. Yo estoy sustituyendo una letra por otra. Entonces, si la A es la letra más frecuente en español o la E es la letra más frecuente en inglés y ustedes están hablando en inglés, yo y tengo un texto suficientemente grande, yo puedo ir y mirar cuál es la letra más frecuente. Y yo digo, la letra más frecuente es la X, entonces quiere decir que, bueno, la G, entonces quiere decir que la E se pasó a la G y entonces que la clave es 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la idea. No es muy bueno, pero pues existe y es uno de los clásicos. Y nos permite explicar muy fácil qué es un criptosistema. Y entonces aquí, listo, utilizamos sustitución. Este es otro que se utilizaba en la antigüedad, que tenían estos palitos que se llaman una escitala. Yo aquí hice una escitala en PowerPoint, súper bien dibujada. Y yo escribí aquí un ejemplo descifrado con, ¿cuál es la idea? Que uno le ponía como un cuero alrededor del palito. Lo escribía el mensaje y luego soltaba la tira. Cuando uno suelta la tira para que se desenrosque del palito, fíjense que esto es lo que queda escrito. ¿Por qué? Porque pues va a quedar escrito en el orden que uno va leyendo la tirita. ¿Cuál es el secreto de acá? Las dimensiones del palito. Entonces aquí, si Daniel y yo fuéramos dos generales de la época, Daniel cogió un palito igual que el mío, se iba, nos separábamos y yo mandaba a algún esclavo o a alguna persona, porque era la época donde habían esclavos, que por favor se fuera y le entregara esta cuerdita y ojalá analfabeta, que le entregara esta cuerdita a Daniel que estaba por allá conquistando la otra parte. ¿De acuerdo? Entonces así se comunicaban en la antigüedad. Y aquí, ¿qué realmente qué están haciendo? Esto es una transposición. O sea, es como si yo tuviera aquí unas letricas de Scrabble, ¿cierto? Le escribo el mensaje a Daniel y luego simplemente la revuelvo. Y pongo a Luisa que se ponga, bueno, a ver cuál fue el mensaje que yo mandé. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos sustitución y transposición. De ahí en adelante no hemos sido tan creativos. Me voy a saltar ahí varios siglos. Y llego aquí a la máquina Enigma, que si no se la han visto, tienen plan para cuando acaben este curso y el laboratorio que les va a dejar Daniel, véanse el código Enigma, es súper chévere. Entonces, ¿cómo funcionaba la máquina Enigma? Entonces, después de tener esta criptografía como muy, dependía mucho de que la gente fuera analfabeta, de que es cierto, como muy precoz, digámoslo así. ¿Cuál fue la idea? Que llegaran las máquinas.
Entonces, bueno, un poquito antes de las máquinas ya habían cosas un poco más avanzadas. Estuvo el criptosistema de Fishner, que duró casi 2 siglos sin ser atacado. Pasaron por una época muy romántica de los enamorados se ponían cosas cifradas en el periódico y entonces habían criptógrafos que se encargaban de chismosear qué decían y de contestarles. O sea, hay como varias cosas así. Pero digamos que la historia ha venido llevando como esa criptografía venida amarrada ¿de qué? De los lingüistas, porque si uno entendía cómo funcionaba el lenguaje, sabía entonces cómo era la letra más frecuente, qué letras venían pegadas, entonces podría empezar a descifrar este tipo de mensajes más desde el punto de vista del lenguaje. Hasta que llegan las máquinas. Cuando llegan las máquinas, esto es simplemente pues simplemente, es una mezcla entre sustitución y transposición. La clave secreta es cómo enchufar la máquina acá. Adentro yo no voy a entrar en detalles, pero entonces hay unos rotores y unas cosas que lo que hacen es enredar más la pita. Es un confunde y vencerás más complicado basado en sustituciones y transposiciones. Y la idea es que si yo tengo, yo voy a cifrar mi nombre y entonces pongo la V, ¿cierto? Cuando yo lo oprimo acá, se me va a alumbrar una letra, en este caso la E, y entonces este soldado se lo envía, la E, al otro. Ni este que hace, él tiene que oprimir la E, enchufarlo de la buena manera y va a recuperar V. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que uno ve esa imagen de como de las secretarias de nazis que escribían el mensaje y la otra que estaba narrando. Y uno ve, sin ser spoiler, ¿cierto? Como ese desespero de los ingleses que ellos escuchaban en la radio, todo. Ellos sabían, como el letrero naranja que yo escribí aquí, ellos sabían que por ahí, por esa radio, estaban comunicando en dónde los iban a bombardear, pero no eran capaces de saber en dónde. Entonces está como esa frustración de tratar de descifrar. Y ahí es donde entra Turing y dice, yo le descifro no sé si vieron el pedacito de la película, yo le descifro eso. Y el tipo le dice, es que usted ni siquiera sabe alemán. Y él dice, no importa, yo hablo con las máquinas. Y ese es un switch y ahí es donde los matemáticos y los de ciencias de la computación nos metemos en este mundo de la criptografía, porque resulta que es que esto ya no importa cómo está funcionando y la letra, la lingüística, sino lo que importa es las máquinas. Entonces, pues súper recomendada la película. Luego entonces ya llega el código ASCII, que ahí hay varios estándares y entonces ahí lo que uno hace es listo. Cuando llegan los computadores, nosotros lo que hacemos es que cada una de las letras se convierte aquí en un grupo de unos y ceros. Por ejemplo, aquí en el logo de Mac dice UR en código ASCII porque yo lo ayudé a diseñar y me pareció buenísimo meterle Universidad del Rosario ahí, ¿cierto? Uno puede llegar y decir, listo, esta es mi A, esta es la S, esta es la C, ¿de acuerdo? Y entonces realmente cuando yo estoy mandando un mensaje, yo lo que estoy mandando es un número. Yo le estoy mandando aquí un conjunto de unos y ceros. Entonces, cuando yo estoy aquí en esta criptografía clave secreta, realmente lo que yo estoy haciendo es, ya no es un mensaje como este, ahora es un número de unos y ceros. Entonces, la A ya no es un paquete, la B es otro paquete, la C es otro paquete, que yo las empiezo a cambiar, sino que yo puedo coger un pedacito de la A y metérselo a la B y un pedacito de la C y metérselo a la A. Entonces, enredo mucho más la pita. Y entonces yo ya no tengo eso de que la E es la letra más frecuente, porque los 8 bits de la E van a estar mezclados con los demás bits de las demás letras. Entonces, los lingüistas ya como que ya no tienen ese rol, porque pues ya no importa qué lenguaje estás haciendo. Y además de todo ya tenemos caracteres, ¿cierto? Ya tenemos las tildes, ya tenemos todo. Entonces todo lo que ustedes ven en un teclado lo podemos escribir así, en unos y ceros. Entonces nuestro juego cambió. Nuestro juego es, cojo una cadena de bits, mándela a través de un canal inseguro y que Bob sea capaz de recuperarlo, que sea eficiente porque necesitamos, yo me necesito comunicar con ustedes ya, o sea, esto no puede llegar en 3 días. Entonces, tiene que ser eficiente, tanto el cifrado como el descifrado. Y necesitamos buscar estándares, porque si yo me pongo a comunicar entre solamente colombianos, pero resulta que Daniel se fue para España y necesito mandarle algo, ¿y cómo hago para comunicarme con Daniel si él está en España y tienen otros protocolos y cómo hago? Entonces, es muy importante podernos hablar entre todos y buscar estándares. De hecho, China tiene algunas políticas tipo, si no hay un chino que trabaje en el proyecto, yo no entro en eso. Entonces, es que tanta seguridad les da eso. Pero es muy importante que
Digamos que hasta el momento los gobiernos guardaban cierta información. Hubo un caso en el que dijeron, ay, atacamos este criptosistema por allá en 1800, y el gobierno inglés, ay, sí, nosotros hace 56 años ya lo habíamos atacado, pues para saber si sí o si no. Entonces, en este momento, las empresas, los bancos, ¿cierto? Y pues las universidades, esos son como los grupos de personas que están trabajando en criptografía. Entonces, siempre es bueno saber qué están haciendo los gobiernos, pero ¿van a contar o no van a contar? Dependiendo del momento histórico, dependiendo qué tan desesperados estén de buscar un estándar. Entonces, este es como el juego. Hay dos tipos de criptografía clave simétrica. Está el stream cipher, que es lo que uno hace cuando haces streaming, que llaman. Entonces, la idea es, pues yo tengo que salir, ¿cierto? De mi mensaje y tengo que llegar a otra cosa que tengo que pasar por acá. Entonces, básicamente, pues yo creo que aquí todos suban en base 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 1 más 0, 0 más 1, pues esto me da 1. 0 más 0 me da 0 y pues aquí bien. Y 1 más 1 me da 0. Eso es básicamente la tablita. Entonces lo que uno hace es a partir de una cierta clave K, no sé, por ejemplo, la clave del cajero automático es 2381, no es. Pero bueno, entonces esta es mi clave 2381, ¿cierto? Y a partir de esta semilla va a haber un generador de clave que me va a generar una clave mucho más larga, con números pseudoaleatorios, porque encontrar números aleatorios es otra rama súper interesante. Entonces empiezan realmente ellos a generar acá unos bits aleatorios del mismo tamaño de lo que yo estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, gracias Marley, no te desanimes, préndela. Entonces, ahí, ¿qué va pasando? Que a medida que yo vaya mandando cada uno de estos bits, yo le voy a ir sumando aquí en tiempo real cosas. 1, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Y lo que yo voy a enviar a través de este canal inseguro es la suma. 0, 0, 1, 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que viaja. Este es el texto cifrado. Y este era el mensaje original. Y esta es la clave secreta. Entonces, ¿qué pasa cuando le llegue a Bob el mensaje? Pues va a empezar a sumarle también la misma clave. Entonces, cuando le va sumando la misma clave y hace otra vez 0 más 1, pues recupera 1, 0 más 0 recupera 0 y así sucesivamente. Entonces, realmente es irle sumando algo bit a bit. ¿Qué pasa? Pues que esto es muy costoso porque tienes que ir sumando a medida que ella, y cuando vaya llegando, tiene que ir sumando y tengo que ser capaz de generar una clave del mismo tamaño del mensaje. Y si yo me quedo aquí charlando 3 horas, pues son 3 horas en las que tiene que ir grabando, ¿cierto? Y que tiene que ir generando esa clave. Pero pues lo necesitamos, sobre todo en pandemia, pues necesitamos mucha cosa así. Entonces, este es un tipo de criptografía. Hay otro tipo de criptografía que es el cifrado por bloques. Y este es muy importante porque a partir de este cifrado por bloques es que hemos generado firmas electrónicas, porque, bueno, me voy a adelantar a otra diapositiva que tengo como 10 diapositivas. Y es que ahora la criptografía no es solamente el juego de que Alice se comunique con Bob. Es que si yo quiero hacer comercio electrónico, tengo que pasar por ahí. Si yo quiero hacer voto electrónico, tengo que pasar por ahí. Si yo quiero firmas electrónicas, tengo que pasar por ahí. Si yo quiero hacer blockchain, que es lo que nos trae aquí, tengo que entender esta criptografía. Entonces, esto se vuelve una herramienta para generar otras cosas que llamamos primitivas criptográficas. Entonces, estas primitivas criptográficas se basan en el cifrado de bloques. Entonces, así suene menos sexy que el cifrado por streaming, es bien importante entender estos cifrados por bloques. Entonces, pues dependiendo entonces el criptosistema, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro gran mensaje en mensajes de unos bloques fijos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir de 256 bits en 256 bits, ¿cierto? Tengo mi gran número acá y yo lo voy partiendo en los pedacitos que yo quiera, de un tamaño fijo. Yo le meto acá mi clave, le meto mi mensaje que yo conozco el tamaño fijo, ¿cierto? Y aquí pues voy a tener un mensaje de tamaño fijo que dependiendo cómo sea el criptosistema. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y todos usando la misma clave y usando el mismo criptosistema. Entonces, ¿qué es importante? Que si yo hago 1000 mensajes con mi misma clave y mi mismo criptosistema y Alejandra sabe que yo estoy utilizando ese criptosistema, Alejandra no sea capaz de recuperar ni mi clave secreta ni el texto original, pues porque si no me atacó, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a tener como más contraindicaciones versus la creación del criptosistema. Entonces vamos a ver un ejemplo de cifrado por bloques. Entonces está Feistel. Feistel era un señor que trabajaba
en IBM y entonces él hizo este cifrado de Feistel, que fue la base del primer criptosistema simétrico que tenemos. Y entonces la idea de él fue, coge su mensaje, aquí yo tengo un mensaje M, que realmente está compuesto por I concatenado con D. El mensaje izquierdo y el derecho, así, súper creativo. Entonces, el izquierdo mándalo a la izquierda, el derecho a la derecha. Luego, ¿qué hace? Luego, esta parte derecha la mete en una función que es no lineal. Y lo que salga de mi función lineal, lo sumo bit a bit con la parte de aquí izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí le meto esto acá. Si, por ejemplo, acá me salió 0, 1, 0, 1, 1. Pues entonces lo que yo obtengo acá es ese XOR bit a bit, que sería 1, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y luego lo que hago es que, bueno, a esta función f le tengo que meter una clave, porque si no, ¿dónde entra la clave en el baile? ¿Se acuerdan la clave del cajero electrónico? No me acuerdo, 2410. Si yo tengo aquí mi clave, esta es la clave, yo la meto en un generador de claves y esto, con algún algoritmo que no va a entrar en detalles, va a empezar a sacar aquí. La clave 1 es, y me va a poner aquí una clave, 1, 0, 1, 1, 0, 1, del tamaño que corresponda. La clave 2 y me va a sacar el número de claves que yo necesite. Ahora, esto que salió acá, este se me vuelve el derecho, este de aquí se me vuelve el izquierdo, y vuelvo y hago otra ronda, pero a esta función f, que es la misma de arriba, le meto una segunda clave. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, al final de las n vueltas, voy a tener aquí mi mensaje cifrado. Esto ya es como más complicadito de atacar que el cifrado de César, ¿cierto? Porque pues, y cómo funcionan. Entonces, les voy a dar un ejemplo del cifrado de Feistel, que es el DS, que fue el primer cifrado estándar que se tuvo. Y entonces, ¿esto qué tiene de chévere? Primero que para los electrónicos es bueno porque son solamente estas sumas, unos y ceros, no me estoy metiendo con álgebra abstracta, entonces se puede poner en hardware fácil y es simétrico. Seguimos en criptografía simétrica. Si yo meto por acá el mensaje cifrado y cambio el orden de las claves, o sea, si meto por aquí el mensaje cifrado y cambio el orden de las claves, recupero el mensaje original. Es súper chévere. Entonces, eso es lo más importante de esto. Entonces, rápido, por eso se utilizaba, por ejemplo, en el cajero automático. Entonces, el DDS, que es el primer cifrado estándar que tuvimos, estuvo basado en el cifrado de Feistel, y la idea es que hayan 16 rondas, ¿de acuerdo? Que la entrada cada una sea, pues, que el mensaje sea de 64 bits. Me paran si tienen alguna pregunta. Que el mensaje sea de 64 bits y vayan 32 a la izquierda, 32 a la derecha. ¿De acuerdo? Estos 32 de la derecha se van a meter en esta función f, que ya me voy a poner a explicarles cómo funciona. El output se suma con este de la izquierda y va para acá. Y el de la derecha simplemente viene y se para acá. Y vuelvo y repito lo mismo 16 veces. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Bien? ¿Todo bien? Reaccionen si quieren con los muñequitos esos. Ay. Los que ni prendieron cámara o un café. Los que sí, sí, bien, ahí vamos bien. Listo, chévere. Eso, gracias, Guillermo. Listo, entonces sigo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el tamaño de la clave, de esta que yo metí acá, se me generaron unas claves, 16 claves, cada una de 48 bits. ¿Cómo funciona mi función f? Entonces, la idea del función f, ¿se acuerdan que era, llegaba uno de 32, la clave de 48, y tenía que salir algo aquí, pues de 32 bits, porque venía a sumarse bit a bit con algo de 32, ¿se acuerdan? Ay, yo soy mala para leer chat al tiempo. Esperen, lo abro. No, Guillermo, estás en mute. Ahí, habla. No, no te escuchamos. Si quieres, escribe la pregunta. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ahí sí te escuchamos. Te iba a preguntar si la función es la misma. Ya te muestro la función. Entonces, en el cifrado de Feistel, él decía utilicemos la misma función. En este, ¿qué pasa? Que vamos a tener una partecita distinta dentro de las funciones, pero todas funcionan igual. No es que cada f sea completamente distinto, sino que tiene unos pedacitos distintos. Y dependiendo, o sea,
dependiendo cada uno de los criptosistemas. Mi profesor de criptografía en Italia decía que esto es como la Nutella, porque cada vez que uno ve un criptosistema, uno dice, ay, pero si le ponemos tal cosa queda mejor. Sí, pero ya no sería Nutella. Entonces uno tiene una receta y si cumplió esa receta, pues es ese criptosistema. Si le cambia algo a la receta, puede que le quede mejor, puede que le quede más seguro, pero pues no, no se llama Nutella, es otra cosa. Entonces aquí lo mismo, tú puedes ir mejorando el DDS y le puedes ir haciendo cosas, pero tú como diseñador, como criptógrafo, tienes digamos que la libertad de decir, aquí entran 32, aquí salen 48, mi S1 es este, mi S2 es este, las permutaciones son estas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo único. Entonces, para el DDS todas son iguales, pero en los cifrados de Feistel, los cifrados basados en cifrados de Feistel lo puedes cambiar. Entonces, arranquemos. Entonces, ¿qué hacemos con este de 32? Con estos 32 que me están llegando aquí, que son estos de acá, primero los voy a permutar y voy a tener unas repeticiones para lograr 48 bits. Entonces, pues esto no lo puse en detalle porque me quedaba imposible dibujarlo, pero básicamente es algo así como que el primer bit lo puedo poner aquí de primeras, pero lo voy a poner por acá de número 40 si quiero. El 2, pues no si quiero, es como me lo hayan dicho. El 2 puede ir de segundas, pero también va a ir aquí repetido. El 3 solamente va acá, porque no todos se van a repetir, si no, no llego a 48. Pero si ven la idea, es como que algunos se repiten, otros no, y a todos los mezclo. Entonces, la misma idea de confunde y vencerás. Cuando yo tengo aquí 48 bits, acá en esta parte de acá, lo que voy a hacer es que los voy a dividir en 8 grupitos de 6. Entonces, mis primeros 6 bits acá llegan y se encuentran con los primeros 6 bits de la clave. Entonces, la clave que es de 48 también la voy a hacer en 8 grupitos. Entonces, se hace bit a bit el XOR como veníamos haciendo. Y aquí tengo 6 entradas a una cosa que se llaman las S-Box. Que ya les voy a hacer otro zoom a ver qué son las S-Box. De las S-Box salen 4 bits. Y como son 8 S-Box, pues me salen 40. Aquí ya me salen las 32. Pero aquí vuelvo y los mezclo. Aquí vuelvo y hago otra, como lo que hacía la Citala. Vuelvo y los mezclo. El primero va de últimas, el otro va así. Los mezclo todos. Algunos quedan iguales. Pero la receta para permutar y repetir, y esta receta es fija. O sea, siempre el primero va de 32, siempre el segundo va de 28. Esa me la estoy inventando. Pero esa receta de cómo mezclarlo siempre es la misma. Y lo que sale aquí, pues entonces son 32 bits. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, yo hasta que no me paren, pues sigo porque no sé. Y entonces miremos cómo funcionan los S-Box. Los S-Box es la parte no lineal. Entonces, cada uno de estos S-Box es una matriz distinta. Entonces, aquí es donde te cambia, Guillermo, pero es dentro de la misma F. Todas las Fs aquí son iguales en el DS. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno tiene 6 bits entrando y 4 bits saliendo. Entonces, ¿qué hago con los 6 bits que entran? Digamos que fueran 1, 1, 0, 1, 1, 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El primero y el último me dicen en qué fila me va a parar. En este caso, 1, 0. Entonces, me paro en la fila 1, 0. Bueno. Y los de aquí adentro, este 10, 11, me dicen qué columna me paro, que es esta de acá. Entonces, yo me voy en esta fila con esta columna. Y lo que tiene que salir es este 0, 1, 1, 1. ¿Sí está claro? Entonces, pues eso es lo no Disculpa, lineal, porque Valeria. es una Lo que matriz. yo te entendí, lo que entiendo es que, o sea, de ir de 32 bits a 48, o sea, completar eso serían las direcciones para cada una de las S-Box, o sea, para saber dónde yo me paro y de ahí pues hacer la operación dentro de la S-Box. Porque no Más o entiendo menos. para qué completa 48. O sea, porque entran 32, completa 48, luego los divide y ¿Sí? utiliza parte de esos Lo bits sumo como con la clave que es dirección. de 48. Ajá, Y entonces aquí tengo 6 entraditas, 6 entraditas, 6 entraditas. ajá. Esto entra al S-Box. Y estas 6 te dan la dirección de qué número poner de salida. Ujú, El primero y el último te dicen la fila, los 4 de la mitad te dicen la columna. ujú. Y el número que está aquí adentro de la matriz te dice el output de acá. ¿Sí? Ok, sí.
Entonces aquí te sale no me acuerdo el output que era, 0111, 0111. Entonces aquí ya tienes cuáles son los elementos de aquí, ¿sí? ¿Sí, Guillermo? Sí. Listo. Y haces lo mismo con todas las S-Box. Y entonces aquí tienes 32. Y esto vuelves y lo permutas. Y eso es lo que sale. A mí me gusta este ejemplo porque es como que son varias de las herramientas que se utilizan en criptografía en general. El repetir, el permutar, el hacer shifts, la parte de la matriz no lineal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno ya tiene eso, pues ya acabó el DS. ¿Qué pasó con el DS? Lo atacaron, me voy a volver acá. Entonces, fíjense que cada una de estas funciones, dependiendo la clave, pues le va a salir una cosa completamente distinta. Y si yo les digo, vea, haga este ejemplo, le doy a Tiki su texto cifrado, recupéreme el mensaje original, pues no tengo ni idea, porque yo hasta aquí sé devolverme, pero si yo no tengo esta clave, yo no sé cómo devolverme en F. O sea, si yo tengo F es fácil, porque yo sé aquí cómo se despermuta, yo sé que entra, que salió aquí, entonces como yo sé que salió aquí, sé que hay acá, pero no tengo esta clave. ¿Cierto? Entonces es un lío. Entonces yo no sé cómo hacerlo. Y hay 16 vueltas, entonces enredé mucho la pita. Sorpresivamente lo atacaron. Pues sorpresivamente no, pues utilizando criptografía, análisis, etcétera. Entonces fueron capaces de atacarlo en el 97. Entonces, ¿qué pasa con la criptografía asimétrica? Hay varios estándares. Entonces el primer estándar fue el DS, que salió con una puerta trasera. Entonces le hicieron unos cambiecitos y ya salió el DS. Y desde ahí NIST, la NIST, que es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, dijo, tenemos que hacer unos concursos para saber que de verdad sea seguro. Porque si yo les digo, este es mi estándar, pero resulta que el que lo diseñó tiene una puerta trasera y es capaz de leer todos los mensajes, nadie me va a creer y nadie va a usar el estándar. Entonces, en criptografía, como yo no tengo una prueba de que un criptosistema es seguro, o sea, no es como un algoritmo que yo pongo un algoritmo y lo demuestro. Y es verdad, porque yo lo demostré con los pasos lógicos. Yo no tengo una prueba de seguridad de mis criptosistemas. Eso sería el mundo ideal, pero no hay. Entonces, yo no sé que el DS es seguro, pero pues es suficientemente complicado. Y si en 5 o 6 años todo el mundo ha tratado de atacarlo y nadie ha podido, pues se genera una cierta confianza. ¿Cuál es el problema? Que primero tenemos que tener un criptosistema, lo tenemos que exponer para que la gente lo ataque. Si nadie lo ataca, pues es como si yo lo hubiera guardado en mi escritorio y pues no es seguro. Si mucha gente trata de atacarlo y no puedo, genero confianza. Y ahí va un paso que me parece chévere que hayan también electrónicos aquí, y es que son los que, digamos que los matemáticos y los de computer science son más los que están diseñando estos algoritmos, pero los electrónicos son los que los tienen que poner a funcionar. Hubo un ataque grandísimo en las llaves de los Ferraris como en el 2008 o 2009. Entonces era muy chistoso que después decían, pues los criptógrafos deberían andar en Ferrari, porque hay ataques sobre la implementación. Puede que el algoritmo sea buenísimo, pero si en la implementación la embarran, pues eso quedó mal. Entonces toca implementarlo y toca estar seguros de que la implementación funcione. Y todo eso es tiempo. Y todo esto es generación de confianza. Entonces, lo que ellos hicieron fue, hagamos hagamos un estándar y pues hay un honor en ganar ser el estándar, ¿cierto? Entonces, tanto los grupos académicos como los de los gobiernos, como las empresas participan, a veces hacen alianzas y luego se van haciendo varias rondas en estas competencias y al final se obtiene un ganador. Entonces, en el caso de criptografía simétrica es el AES. Nosotros tenemos dos. Tenemos bueno, voy a rayar aquí para que no me quede. Tenemos el triple DS, el 3DS, que este no es el estándar, pero lo que busca es, si yo ya sé, digamos que E sea cifrar con el DS con la clave K1. Entonces, lo que está haciendo es, primero cifre con K1, luego descifre utilizando el DS con K2, y luego cifre con K3, esto que le salió. O sea, métale 3 veces el DS. Cifrado, descifrado, cifrado. Y esto no lo hemos atacado. O sea, esto nadie lo ha atacado. Pero de todas formas, pues no gustaba porque ya han atacado el DS. Entonces dijeron, no, hagamos una competencia como en el 98, 99, que terminó ya en el 2000 y en el 2002 ya teníamos nuestro estándar, que es el AES, que ganaron
Vincent y Raymond, que tienen apellidos complicados. Entonces, ellos dos, que son los belgas, casi siempre se ganan esas competencias, que son dos belgas, propusieron el Advanced Encryption Scheme, ¿cierto? Y este es el simétrico. Entonces, este es el que realmente se utiliza en este momento. Y mi consejo siempre es, vayan a lo que es estándar. A esto todo el mundo le metió la ficha, literal. Todos los equipos de criptografía del mundo trataron de atacar los criptosistemas. Y el que mejor quedó fue este. Hay otros, por ejemplo, Lucifer, que es bueno, ese lo hizo mi director de tesis, pero quedó de segundos en la competencia. Entonces, pues no ganó. Entonces la gente lo que usa es el estándar. Y a ese cifrado le hicieron como unas mejoras ya entre todos. Y entonces uno puede estar seguro que no tiene puertas traseras y que mucha gente trató de atacarlo. Entonces eso es sano. Porque la gente a mí me dice cuando vienen a esto de blockchain, ay, pues ya sé, hazme una función de hash que no sé qué, digo, pero usa el estándar, me estás pidiendo cosas de la función de hash que, pues que no, que eso no debería cumplir la función de hash. Creo que por eso es importante esta clase de cripto dentro de los que están aprendiendo blockchain. Entonces, ¿qué problema tiene la criptografía simétrica? Que si Bob quiere hablar con más personas, tiene que tener claves distintas, porque si no, Bart va a escuchar lo que le mandó Alice. Entonces eso se vuelve como si yo tengo 1.000.000 de amigos, necesito 1.000.000 de claves. No hay nada que hacer, porque si no, Valerie, todo qué el mundo pena, me una va a atender. pregunta. Señor. O sea, si, sin importar el algoritmo, seguimos teniendo el problema de la distribución de la clave privada, ¿sí? Sí, señor. Ese es mi segundo problema. Ok. En criptografía simétrica, y me encanta cuando me adivinan la siguiente diapositiva o la siguiente frase. Ese es el gran problema. Me tengo que encontrar debajo de un puente a entregarme una clave secreta. ¡Qué drama! O sea, esas las imágenes de la Guerra Fría, cuando se encontraban debajo de un puente y se entregaban ahí. ¿Y dónde lo guardas, cierto? Entonces, y si tienes 1.000.000 de amigos, ¿dónde guardas 1.000.000 de claves? O sea, es como si yo necesitara un correo electrónico para cada persona con la que hablo. Y soy profesora, póngale. Entonces es muy complicado. Entonces necesitamos o cómo entregarnos la clave o otra manera. Y ahí es donde entran Diffie y Hellman. Y se inventan la noción de criptografía clave pública. Y eso resuelve el problema que decía Guillermo. Entonces, Diffie y Hellman en el 76 dijeron, bueno, pero vea, usted realmente lo que tiene es un número. Usted tiene un número X. Esto no, o sea, el mensaje no lo vea como un mensaje que está cifrando. Eso es un número. Entonces, métale una función tal que usted aquí tenga f de x. Véalo matemáticamente. De tal manera que sea una función que pareciera de un solo sentido. Es decir, que yo puedo cifrar muy fácil, pero para descifrar no sé. Ejemplo, nosotros no sabemos factorizar. O sea, si yo le digo, Guillermo, factorizo de 15, Guillermo me va a decir 3 por 5. Pues sí, bien. Pero si yo cojo un número P grande, primo, y cojo un número Q grande, primo, los multiplico y yo digo N es igual a P por Q, donde P y Q son primos, y yo le digo, factorízame N, y yo me voy a decir, no sé, no puedo. Pero MATLAB tampoco va a poder, y Gauss no pudo, y Fermat no pudo. Entonces ya cuando Fermat no pudo, Gauss no pudo, Euler no pudo, nadie pudo, y con los computadores grandes no podemos unirse a... Entonces los matemáticos dijimos, es un problema hard, ¿de acuerdo? Entonces, hard porque es complicado. Para los matemáticos saben ya que es un problema hard. Entonces, ¿cuál es la idea? Cojamos un problema de estos. Hay problemas que se llaman NP completos, que son más complicados, ¿cierto? Entonces, cojamos uno de esos problemas que parezcan muy difíciles de devolverse. Por ejemplo, factorizar. Nosotros no sabemos factorizar, pero sí sabemos multiplicar. Y hay algoritmos que multiplican rápido. Entonces, pues hágale. Que lo de aquí para acá sea multiplicar, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo P, tengo Q y entonces yo aquí saqué P por Q. Pero que para devolverme, yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer, a menos de que yo tenga una información adicional. Y si yo, por ejemplo, como información adicional tengo P, y entonces, y a mí me dicen, Valerie, factorice N, yo digo, listo, P y N dividido P, que es Q. Y lo factoricé. Mentira, yo no factoricé, yo dividí, porque yo tenía P. Entonces, yo sí sé dividir, lo que no sé es factorizar. Entonces, si ustedes no tienen esta clave de aparte, pues no pueden lograr factorizar. Pero si usted no tiene algo extra,
puede lograr llegar a los elementos de la factorización sin haber realmente factorizado. ¿Sí está claro? Entonces, aquí viene una idea súper chévere y es que ellos dicen, vea, estas dos claves son distintas. Coja la clave pública de Bob, y coja la clave secreta de Bob. Entonces, Bob va a generar una clave secreta y una clave pública. Y esta clave pública es la que va a compartir. Yo cuando empecé la clase les dije, este es mi correo electrónico, ¿cierto? Y entonces todos tienen mi correo electrónico y todos me pueden escribir a mi correo electrónico. Pero si Luis Felipe me mandó un correo, John Jairo no lo puede leer porque no tiene el password. Mi clave secreta es el password, ¿de acuerdo? Y pues yo no les voy a dar mi contraseña, porque a mí me dijeron, la contraseña no se da, ¿cierto? Entonces, mi clave secreta es mi contraseña, mi clave pública es, pues, más o menos, en este ejemplo, antes lo hacían con unos candados, es mi correo electrónico, entonces todo el mundo me puede escribir y yo soy la única que lo puedo leer, digámoslo así. Es esa misma filosofía, no es que así funcione. Entonces, todo el mundo puede coger la clave pública de Bob, cifrar el mensaje utilizando esa clave pública, se manda a través del canal inseguro, pero la única persona que lo puede descifrar es Bob. Alice ya no puede venir y descifrar aquí como lo hacía antes, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve súper chévere porque ya no tenemos el problema que nos decía Guillermo, ya no tenemos que encontrarnos debajo de un puente para entregarnos la clave secreta. Y yo les daba un ejemplo que yo me encontraba con Daniel y cada cual se iba por allá a conquistar el mundo y mandábamos el esclavo en la mitad. Eso ya no pasa, o sea, nos tendríamos que volver a encontrar o mandar a una persona de confianza, ya no hay problema. Entonces, la criptografía de base pública se convertiría, si existiera, ¿se acuerdan? En este momento, como en la piedra angular para poder hacer de todo, comercio electrónico, hablar con gente que uno no conoce, buenísimo, pero no encontraron ningún ejemplo. Y en ese momento, digamos que las matemáticas que se usan son muy de teoría de números, que es como la reina de las matemáticas, y entonces como es reina, entonces no sirve para nada, pero es la bonita, ¿cierto? Y entonces, qué oso. Digamos que los que han estudiado aquí matemáticas, ustedes, puede que no lo sientan ustedes, pero uno ve en el aire, incluso desde Colombia, que como que feo ir a trabajar en un banco, como que vendió el alma al diablo, le dicen a uno, o que se va para el ejército, es como utilizar mal la belleza de las matemáticas, ¿cierto? Entonces los matemáticos más puros, que eran los que hacían teoría de números, no se metían con estos cuentos. Entonces ahí teníamos un problema grandísimo de, usted tiene los problemas estos, usted conoce bien estos problemas, pero no lo quiere aplicar. ¿Cómo hacemos? ¿De acuerdo? Entonces ellos lo que hicieron fue, hagamos como una especie de sudoku, de challenge. Y a los matemáticos les fascinan los retos. Entonces dijeron, como el sudoku de la época, pusieron como unos panfletos y dijeron, a ver quién me soluciona este problema. ¿De acuerdo? Y entonces aquí entran al baile estos tres personajes, que son Adleman, que era el profesor de ellos dos, Shamir y Rivest. Entonces, Rivest y Shamir estaban estudiando en el MIT, tenían oficina cerquita, querían trabajar en conjunto, pero trabajaban en otros temas. Y se encontraron eso ahí en la cafetería y dijeron, ve como, pues chévere, juguemos a esto, era un juego, o sea, no era su investigación. Y entonces ellos dijeron, listo, y fueron los primeros en dar un ejemplo de criptografía clave pública, que es lo que vamos a ver el viernes. Decidí como tener hoy el hilo conductor así histórico de qué es, y ya entonces el viernes vamos a abrir esta cajita negra y vamos a decir qué fue lo que propusieron ellos. Entonces, Shamir cuenta que un día como a las 3 de la mañana estaba tomando vino y dijo, es así. Fue, escribió el despertó arriba, hasta las 8 de la mañana tenían el cuento, se lo mostraron a Adleman y Adleman dijo, uy, no, qué oso. Mira, se llama el ARS. Y entonces Adleman dijo, no, qué oso, o sea, no le ponga, llámelo el RS si quiere y cuéntelo, pero no ponga mi nombre ahí porque qué oso. Y por la tarde pasó y le dijo, bueno, llámelo el RSA. El RSA todavía se utiliza. Y tiene una empresa gigante que se llama RSA. Shamir y Rives son de los grandes criptógrafos. Adleman hace bastante, pero está muy todavía en teoría de números. Shamir tiene además como un efecto de, pues ahorita les voy a invitar a Latin Crypt, que lo tenemos en Colombia este año. Está Crypto, que es la gran conferencia en agosto en Estados Unidos, Eurocrypt, que son los veranos en Europa, Asia Crypt, que son como los inviernos en Asia, y aparte tenemos Latin Crypt y Africa Crypt, que dijimos, no, pues tengamos nuestra conferencia.
Y Shamir fue uno de los que más va a esas conferencias, las patrocina. Claro, que uno dice, va Shamir, pues todo el mundo va, lleva cola, ¿sí? Porque necesitamos gente joven en estas áreas. Entonces, esto es muy chévere. Y ellos están como metidos en todo, como que están desde el nacimiento. Entonces, no es ese criptógrafo que sabe de esto, sino que incluso opinan de qué pasa si le metes inteligencia artificial a criptoanálisis. Entonces, están muy en la jugada y tienen como ese panorama muy bien. Son como dos personas chéveres a ver sus trabajos, mejor dicho. Entonces, y ahorita, casi 40 años después, toda la criptografía que nosotros conocemos depende de estos dos problemas, el problema de factorización de enteros y el problema del logaritmo discreto. Entonces, basados en estos problemas, ellos propusieron el RSA, eso es lo que vamos a ver después, vamos a ver el viernes la firma del RSA, y entonces aquí la idea, ¿cuál fue? Eso es más chévere si ustedes lo utilizan usando curvas elípticas, entonces hasta allá no vamos a llegar, pues teníamos 4 horas tampoco. Entonces la idea es, coja lo mismo del RSA, pero hágalo con curvas elípticas, pero igual sigue siendo el RSA. Y eso es lo que estamos utilizando ahorita. ¿Y qué pasa si alguien llega a factorizar o resolver el problema del logaritmo discreto? Eso no va a pasar. Eso sería una máquina imaginaria, eso es un problema hard. Listo. Entonces, bien, esa es propaganda de la clase del viernes. ¿Cuál es el problema? Lo que me avancé ahorita a decir, que nosotros no solamente dependemos de la criptografía como tal, sino que tenemos, o sea, del hecho de que la criptografía sea que Alice le mande un mensaje a Bobby, que esto sea un juego, que se manden unos panfletos en el MIT a ver quién quiere jugar con eso. Es que esto es una caricatura del IoT. Esta es la cuarta revolución industrial. Nosotros todo el tiempo estamos conectados con aparatos, ¿cierto? Todo el tiempo, y ahora tenemos, por ejemplo, máquinas de voto electrónico. La democracia está en juego, por ejemplo, ¿cierto? Autenticaciones. Yo llego a un banco y digo, es que yo soy Valeria Gautier. ¿Por qué? No, porque aquí está mi cédula y el registrador dijo, y esta es mi firma, esta es mi huella. Listo. Y yo llego a mi banco electrónico y digo, yo soy Valeria Gautier, y me dicen, ¿por qué? ¿Quién fue ese dios de las comunicaciones que dijo ellas? Valer, ¿quién es ese notario de las comunicaciones? Entonces a uno le hacen 10 preguntas que pudieron sacar de Facebook de cualquier persona. Entonces uno tiene que ponerle esas cositas que uno mira el indicador. Entonces todo esto es un juego. Esto de las llaves compartidas y el mapa del tesoro es súper bonito porque uno tiene, por ejemplo, digamos que los 4 que tenemos cámara, ¿cierto? Entonces Diego, Iván, Guillermo y yo somos la junta directiva de Bancolombia. Y entonces tenemos que hacer una votación. Y entonces si hay 3 de 4 podemos votar, pero si somos 2, pues no, o podemos abrir la caja fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para dividirnos el mapa? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que cada cual tenga una partecita de la llave? Tal que si nos encontramos 3, podemos abrir la caja fuerte o hacer una votación que tenga peso, pero que si estamos menos, no. Entonces, ya si alguien quiere robar la caja fuerte, nos tiene que secuestrar a 3. Y no solamente a una persona, porque la persona puede darlo de ella, pero no puede darlo de los demás. Entonces, ese tipo de cosas se hacen con ese mismo espíritu de lo que les mostré ahorita. Las firmas electrónicas son súper importantes. Si yo hago una transacción, yo tengo que mostrarles que yo soy Valeria y que yo mandé esa firma electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a entrar a ver una de estas. Entonces, esto es muy importante, depende de esta criptografía. Entonces, y de hecho, blockchain es como una receta que sale de estas primitivas criptográficas. Entonces, una de esas, esto también lo vamos a ver la próxima clase. De pronto, si me rinde y no tienen preguntas, podemos empezar, pero no creo. Entonces, son las funciones de hash. Las funciones de hash, ¿qué son? Si yo tengo un texto, pues aquí yo puse un poema de Mario Benedetti, pero puedo poner cualquier cosa, puedo poner el discurso de todo lo que les vengo hablando por 1 hora y lo pongo acá. La idea es que la función de hash me lo comprima. Entonces, todo esto yo lo puedo poner en ASCII, como ya vimos, y entonces yo tengo una cadena de bits de unos y ceros, ¿de acuerdo? De un tamaño de longitud arbitraria. La función de hash me lo va a llevar a un 0, 1, o sea, una cadena de bits de tamaño n fijo. Y pues obviamente n fijo es mucho más chiquito que la longitud arbitraria. Entonces, por eso tiene esta imagen de compresión. Entonces, al final, todo este mensaje se puede ver como este número de bits. Esa es la función de hash. La función de hash, yo no voy a entrar hoy en detalles porque es algo de lo que quiero, o sea, quiero como terminar todo el hilo conductor y con eso el viernes, la segunda parte de la clase sería explicar una de las funciones de hash.
Y pasó lo mismo con las funciones de hash. Entonces, la idea de las funciones de hash es que cumplan tres cosas. Que sea muy difícil recuperar una preimagen, recuperar una segunda preimagen y encontrar una colisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, una preimagen, entonces, dado aquí este H que va de 0,1 aquí a 0,1n. Y yo tengo pues aquí un montón de cosas y aquí yo tengo aquí algunos mensajes de este tamaño, ¿cierto? Entonces, dado aquí un mensaje X de este tamaño, encontrar, bueno, dado aquí un hash 1 de este tamaño, ¿cierto? Encontrar algún X tal que h de X sea h1. Eso es encontrar una preimagen, ¿cierto? Ejemplo, yo quiero encontrar, digamos que si me doy un ejemplo como ¿quién cumple el 20 de agosto? Pues tengo que ir a buscar aquí una persona que cumpla el 20 de agosto. Eso sería una preimagen en otro tipo de cosas que no sean funciones de hash. La segunda preimagen, ¿qué es? La segunda preimagen es, yo ya tengo, pues cojo un X, voy y miro cuál es su función de hash y tengo que encontrar un X' distinto a X que también tenga la misma función de hash. Es decir, yo le pregunto a Diego, Diego, ¿cuándo cumples? Entonces, Diego, ¿cuándo cumples años? Ahorita 27 de julio. No, 22 de diciembre. Listo, entonces Diego cumple el 22 de diciembre. Tengo que buscar otra persona que cumpla el 22 de diciembre. Eso puede ser más difícil que encontrar simplemente a alguien que me cumpla en esa fecha, ¿de acuerdo? Y la colisión es encontrar dos personas que cumplan el mismo día. O sea, encontrar aquí dos que vayan a la misma función de hash, ¿de acuerdo? Entonces, esto debería ser imposible. Cuando yo vi por primera vez lo de las definiciones de funciones de hash, yo me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, pa, imagínate que hay unas funciones así. Me dijo, eso no existe, porque en la cabeza mi papá es electrónico. Y entonces, y ha sido profesor como mucho tiempo en cosas de control. A mí me parecía como imposible, porque esta cosa es de un tamaño indefinido, va a un tamaño fijo que es mucho más chiquito. O sea, uno puede decir aquí estos 256 bits y que yo no puedo encontrar una preimagen, una segunda preimagen, una colisión, no puede ser. Entonces, se vuelve súper interesante el arte de encontrar funciones de hash. Entonces, es un área de la criptografía que queda en criptografía simétrica muy interesante. Vamos a ver una función de hash, es más o menos como el principio del DS, como la forma como se organiza. Entonces, les voy a mostrar eso en la próxima clase y les voy a dejar un video donde se explica SHA-3, porque para las funciones de hash también se hizo una competencia y la conclusión de esa competencia fue SHA-3. Entonces, ese es el que deberían estar utilizando en este momento. Entonces, por eso cuando a mí llegan y me dicen, ay, no, entonces, ¿por qué no hacemos una vez? Me acuerdo un señor me dijo, ¿por qué no hacemos solamente me falta una función de hash tal que la preimagen sea fácil? Y entonces el blockchain y yo, pues no lo llames función de hash, si la preimagen es fácil, no es una función de hash. Entonces, esto es muy importante, tener claros los tres puntos, ¿de acuerdo? Entonces, listo, solo vamos el viernes. Entonces, ahora, ¿cuál es el juego en autenticación? Yo tengo aquí a Alice, que se quiere autenticar, y quiero Bob. Entonces, quiero que Alice le diga a Bob, ve, yo soy Bob. Pero entonces, ¿qué pasa si aquí está Eva? Dice, no, yo no los voy a dejar hablar, yo me voy a meter en la mitad. Entonces, yo, por ejemplo, no sé jugar ajedrez, pero resulta que Diego juega ajedrez bien y sabe que yo no sé jugar nada. Entonces, yo le digo, Diego, le apuesto una comida a que le gano en ajedrez. Y como Diego sabe que yo no sé jugar, pero él es muy bueno, entonces me va a decir, listo, yo le juego. Entonces le digo, listo, yo cojo las blancas, usted coge las negras y empiece usted. Además, todo arrogante, ¿no? Entonces Diego arranca con las negras a jugar. Y luego yo me voy donde Iván, que es el mejor jugador del mundo, y le digo, ah, Iván, me enseña, es que yo no sé jugar, ¿me enseña? Entonces Iván pues va a decir, bueno, listo. Entonces, pero déjeme empezar a mí. Yo cojo las negras, usted coge las blancas. Entonces, lo que me juegue Diego, yo se lo juego a Iván. Y le digo, Iván, pero gane, obviamente, no me deje ganar. Entonces, Iván empieza a jugarme y yo ¿qué hago? Cojo la ficha de Iván, pues lo que jugó Iván y se lo hago a Diego. ¿Quién va a ganar entre Diego y yo? ¿Quién se Pues gana ese almuerzo? en teoría tú.
Claro, Iván, realmente, Sí, ¿cierto? Iván. Yo se lo voy a ganar, porque Iván es el mejor jugador del mundo. Entonces, eso puede jugar un opositor y ponerse como en la mitad de los dos y hacerse pasar por alguno. Ejemplo, yo llamo a Claro y les digo, mira, es que se me olvidó no sé qué y encuentro alguna información, o yo no sé, yo llamo a Oscar, ay, mira, tenemos un atacante acá. No, y hay un Charlie, Lo que además, pasa, nos faltó lo que Alice y pasa, Bob. lo que pasó en la operación, lo que pasó en la operación Jaque, supuestamente. No sé, pero sí puede hacer eso como uno, como yo es que no conozco qué pasó en Operación Jaque, pero tú puedes como jugar ese juego de decir, bueno, cuéntanos, yo creo que voy bien de tiempo. En la operación Jaque pasó que supuestamente el gobierno estaba hablando con, con, con los negociadores, ¿cierto? Entonces supuestamente ellos eran los jefes de la guerrilla y estaban hablando con los que tenían secuestrada a Ingrid Betancourt. Ah, o Y sea, se hicieron pasar entonces por la guerrilla. se hicieron pasar por ellos como jefes y entonces les daban las órdenes y ellos pensaban, claro, cuando mandaban los mensajes, entonces ellos eran los que los recibían. Supuestamente eso fue lo que pasó, lo que tú estás contando exactamente. Es eso, entonces yo podría llamar, por ejemplo, y decir, yo me quiero autenticar en el banco. Entonces, por Felipe. Entonces yo le digo, llamo a Felipe y le digo, hola Felipe, ¿cómo estás? Te estoy llamando de Claro y entonces para poderte dar la información necesito tu fecha de nacimiento, si es que no la encontré en Facebook. Y entonces Felipe me dice, sí, claro, el 10 de junio. Entonces cuando yo llamo al banco y le digo, mira, mucho gusto, yo me llamo Felipe, está su cédula porque todo está en el CEDELAC. Y entonces me dice, ¿cuándo naciste? El 10 de junio. ¿Y cómo se llama tu perro de la infancia? Felipe, entonces necesitamos aquí que tú nos digas unas respuestas para saber que si eres tú, para que cuando entres a Claro. Y entonces Felipe se mete, da toda la información, encuentro el perro de la infancia y se lo cuento al banco. Y yo me autentico por Felipe. ¿De acuerdo? Entonces, yo no quiero que esto pueda pasar. Yo quiero que si Alice fue la que se metió, pues haya sido de verdad Alice la que haya hecho eso. Ese es el juego. Entonces, hay dos tipos de autenticación. Una es basada en criptografía, como en blockchain, perdón, en blockchain, no, en criptosistemas en bloques, ¿cierto? Que fue como el DS, basados en criptografía simétrica. Y hay otra que es basada en criptografía clave pública, que son las firmas electrónicas. Entonces, yo voy a enseñarles primero las autenticaciones que se llaman los MAC. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, Alice se quiere autenticar aquí, le manda un mensaje a Bob, por aquí está Oscar, todo chismoso, y entonces Alice le manda el mensaje a Bob, ¿cierto? Entonces, Alice quiere demostrar que ella es Alice. Entonces, ¿qué va a coger? Como ellos tienen una clave secreta, ¿de acuerdo? Entonces, Alice lo que va a hacer es que lo va a meter a través de un algoritmo que se llaman estos MAC, que funciona un poquito como las funciones de hash en el sentido en que los está achicando, ¿sí ven? Aquí voy a ser un poquito más exagerada en rojo. Este era mi mensaje original, que podía ser, por ejemplo, 256, y aquí el mensaje puede tener solamente 32 bits. Entonces, le saco un pedacito. Por eso a veces se llama como el message digest, o el message, mi inglés es bien regular, message authentication code, ¿cierto? Entonces, pues la pronunciación del inglés es bien regular. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes tengan un algoritmo tal que uno le mete el mensaje, ¿cierto? Le mete la clave secreta y le sale un mensajito. Y este mensaje de acá es el que ella envía. ¿Y qué hace Bob? Bob dice, pues muestra, a ver, voy a calcular el MAC de este mensaje. Pues como me llegó el mensaje. Si son iguales, listo. Alice me mandó ese mensaje. Si no son iguales, es que este señor me mandó otro. Entonces, ahora Oscar está en problemas, porque no solamente tiene que falsificar un mensaje, ¿cierto? O sea, porque es que uno puede también como, pues me voy a inventar un mensaje, ¿qué tal que eso se descifre con algo? ¿Cierto? ¿Qué tal? Voy a cifrar unos números y qué tal que convenzca a Bob de que bombardee en otro lado. No tengo mucho control de dónde va a bombardear, pero pues no va a ser donde Alice le dijo que lo hiciera. Pero entonces ya con esto uno sabe que me da, o sea, no me puedes engañar porque entonces no me puedes decir, mira, yo soy Alice y este era el mensaje. Entonces tengo un segundo factor de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí ya esto ya no puede pasar. Ahora, ¿qué pasa con la firma digital?
En esta firma digital, yo tengo la clave privada, la clave, uy, perdón, la clave secreta, Bob tiene su clave secreta. Y entonces ella tiene la clave pública y la clave secreta. No importa el dibujito. Básicamente, yo necesito que... Ah, mentira. Uy, esperen, ¿cómo me va a salir de acá y voy a borrar todo? Firma digital, cambié de orden. Entonces, Alice tiene una clave secreta y tiene una clave pública. Y entonces Bob pues solamente tiene acceso a la clave pública de Alice. Esta es la clave de Alice. Seguí en el esquema de arriba, perdón. Entonces, Alice quiere firmar la clave. ¿Qué es una firma? Yo hago un contrato de arrendamiento con Felipe y le digo, mire, aquí está, y firmo. Y entonces él, ¿cómo sabe que soy yo? Pues vamos a una notaría y otra vez yo tengo una cédula donde está mi firma y uno hace una firma que ojalá nadie pueda copiar y entonces está mi huella y entonces él firmó y el notario dijo sí. O yo hago un cheque y entonces yo hago un cheque y yo firmo ese cheque, ese papel. ¿Y de qué se trata ese papel? Pues que nadie pueda hacer un segundo papel igual. O sea, si alguien más coge otro cheque y lo firma por mí, pues tiene que suplantar todo, mi escritura, todo, tiene que saber esa información mía y tiene que firmarlo. Pero entonces yo no puedo simplemente, así como hacen tiene un nombre que se me olvidó, ¿cómo se llama cuando cogen un billete de 50.000 falsos? Es una falsificación. Entonces, si yo quiero hacer un billete falso, pues trato de imitar un billete, ¿cierto? Pero si yo quiero hacer un cheque falso, pues tienen que imitar mi firma, ¿sí? Mi firma. Pero entonces cuando yo veo y si alguien escribió Valery Gautier y no le puso TH, sino que les firmó mal, yo, pues esa no fui yo. Y yo puedo negar haber firmado porque esa no es mi firma. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que en las firmas Alice no pueda negar haber firmado, porque si yo le doy mi cheque a Felipe y Felipe va al banco y se lo devuelven y ella llega y me dice, usted me dio un cheque que no tenía fondos y yo le digo, yo no le firmé ese cheque, pues Felipe queda en la inmunda, ¿cierto? Porque tras de que no le pagué, le estoy diciendo que me está tumbando. Entonces yo no puedo negar haber firmado, eso es muy importante en una firma electrónica. Y nadie puede simplemente firmar por mí. Ahora, ¿qué pasa acá? Que si la firma se vuelve un número, pues qué drama, porque el número es un control C, control V, ¿cierto? Yo reescribo el número y ya está. O sea, si la firma es un binario, ¿por qué no me la van a poder falsificar? Entonces, la firma no siempre va a ser la misma. La firma depende del momento en el que estoy firmando, de lo que estoy firmando. Necesito que eso pase. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, hay una primera idea que es esta, y es que Alice quiere firmar este mensaje M, entonces tengo que depender del mensaje M. Entonces, cada firma va a ser distinta. Cada cheque va a tener una firma distinta, porque si no, si yo le doy un cheque remoto, ¿cierto? Donde me da mira, un Word con mi firma, pues simplemente cada mes Iván, perdón, bueno, voy a poner a los que no, de malos a Charlie. Charlie entonces puede llegar y cada mes cambiarle la fecha y cobrar ese cheque, porque como es la misma firma, aquí no, aquí la idea es que en ese mensaje donde va la firma, donde va el monto, donde va todo, y se vaya amarrada con una firma que va a ser única dependiendo de ese momento, porque pues, si no, pues pueden generar cheques por mí. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Yo quiero demostrar que yo soy Alice, es decir, yo quiero demostrar que yo tengo la clave secreta sin dar la clave secreta. Ejemplo. Iván me puede decir, mira, te mandé un correo electrónico. Se han visto que a veces uno se va a meter a una conferencia y de pronto le dicen, su código es 4023. Pues vaya y mire su SMS y le mandamos un código, o mire su correo electrónico y le mandamos un código. ¿Eso qué quiere decir si yo meto el 4023? Que sí tengo el password del correo electrónico, que sí tengo a mí en mi mano mi celular y puedo leer mis SMS. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo me estoy autenticando porque estoy diciendo, sí tuve mi password para entrar, leer el mensaje y contestar. Entonces, pero pues no va a ser tan boba dar mi contraseña, porque eso no la puedo dar. Entonces, la idea es, listo, coja ese que es la firma, ¿cierto? Y la firma realmente va a ser descifrar utilizando la clave secreta del mensaje M. Entonces, yo cojo mi mensaje M, lo descifro utilizando la clave secreta. La única persona que lo tiene es Alice. ¿Y cómo puede verificar Bob que sí sea Alice?
pues como le mandó el mensaje y la firma, entonces Bob lo que va a hacer es que va a cifrar utilizando la clave pública la firma y va a ver si sí es M. Pues buenísimo, porque entonces él demostró que sí se sabía la clave secreta. Pero esto sirve como firma. Ay, ¿qué problema podría haber? ¿Quién le ve un problema? Oh, check, ganamos. O sea, lo que no entiendo ahí es cómo, o sea, contra qué comparo al comienzo, ¿sí? O sea, tú dices, yo valido el mensaje, pero ¿qué mensaje? Porque Alice pensaría le quiere que, mandar un mensaje a Bob. sí, pero M. al comienzo tengo que validar que Alice sea Alice. Entonces Sí, lo que pero hace es, entonces Alice es la que manda el mensaje. sí, Y los manda al tiempo, mira. No hay un comienzo. sí, yo lo que relaciono esto es con, como por ejemplo, por ejemplo, cuando tú le aplicas una función hash a algún código o software que bajas, ¿sí? Pues está hasheado, tú le aplicas la función hash para validar que realmente ese es el código y que no ha sido modificado. Te hace Pero falta eso. sí, pero cuando tú le aplicas y ves el resultado, que es un hash, tú lo comparas contra lo que está diciendo la persona que hizo el software, Sí, ¿qué ¿sí? es este? Ah, perdón, aquí que tú estás mirando si los dos max son iguales. Tú puedes haber utilizado Exactamente, una función de hash o no. Pero exacto. entonces aquí la idea es, vea, este es mi mensaje y este es el hash, este es el MAC, compare los dos MAC. Aquí no, porque aquí estás en otra lógica, estás en Ujú. clave pública. Cable pública, Entonces sí. ya no es esa misma lógica. Yo por eso te decía, las funciones de hash van como muy amarradas a la línea, a la clave simétrica. Ahora, a Simétrico. partir de este El momento la vamos problema a ahí mezclar con la sería, clave pública. el Señor, problema ahí sería de verificación doble, porque tiene que verificar que es el mensaje y que es la firma. claro, no, y hay un problema más grande. Y es que Alice puede decir, yo no firmé eso. Porque Bob puede inventarse una firma S, se la inventa, cifra S, ¿cierto? Entonces, uno, se inventa S. Dos, cifra S. Y dice, Alice me mandó el mensaje SM. Es como chimbo porque no tiene mucho control sobre el mensaje que firmó, solamente sobre ese. Pero él puede decir, Alice me mandó esto. Y Alice no puede decir que no lo mandó porque, pues no, yo no lo hice, pero si aquí está ese. Esto es una pareja válida. Entonces Alice puede hacer lo mismo con esta pareja válida, porque Bob puede decir, mira, tú me firmaste este mensaje, y ella puede decir, no, usted lo firmó solo, usted se inventó esta firma, usted cifró el mensaje y ahí le dio eso, pero yo no lo firmé. Entonces está ese no repudio no garantizado. O sea, ya puede repudiar haber firmado eso. Y eso es un problema grave en firmas electrónicas. Entonces aquí empieza el cuento de las funciones de hash. Entonces lo que decimos es, vea, en vez de firmar el mensaje M, usted lo que va a firmar es X, que es H de M. Y se acuerdan que las funciones de hash no tienen preimagen. Entonces ahí yo ya estoy tranquilo. Porque entonces ella que dice, listo, yo quiero mandar mi mensaje M, entonces voy a calcular hash de M. Entonces yo tengo mi mensaje M que es larguísimo. Paso aquí a H de M. Y además tenía otro problema harto, y es que la firma electrónica era del mismo tamaño que el mensaje original. Y entonces si el mensaje es gigante y la firma es gigante, todo queda pesadísimo. Aquí tenemos una gran ventaja, que es que hash de M, que es este X, es chiquitín, pues es hash. Entonces lo que hacemos es que ella va a descifrar el hash, ya va a firmar el hash realmente. Entonces descifra utilizando con KS su mensaje, ¿cierto? Y lo que manda es M y S. Entonces Bob va a calcular lo mismo, ya teniendo M y S, calcula X, que es HM, y verifica que cifrando S recupere X. ¿Qué pasa si Bob se quiere ir desde inventor? Él tiene que decir, listo, me voy a inventar un S, voy a cifrarlo, entonces voy a cifrar S, le va a dar X, pero ahora Bob no puede recuperar un mensaje tal que hash de M sea X, porque se encontraron una preimagen.
O sea, él llega hasta X, pero ¿y ahora cómo encuentra M? Si no se puede devolver. Entonces, la función de hash está cumpliendo un rol no solamente de acortar, sino de garantizar, son la base de estas firmas digitales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden acá? Sí, señora. Entonces, aquí sí no puedo dar no repudio, pues porque pues yo soy ya Alice, es medio conchudo decir, es que Bob sabe encontrar preimágenes en funciones de hash. Pues no se puede si utilizan una buena función de hash. Si ustedes utilizan una función de hash que ya ha sido atacada, pues mal. Entonces, por eso es mejor usar SHA-3, que es la última. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces seguimos y entramos ahora sí en materia de blockchain. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo vi blockchain por primera vez, no sé, como en 2014, algo así, me hablaba todo el mundo, no, que el blockchain. Y yo decía, pero no tiene nada nuevo. O sea, ¿por qué me están diciendo que esto es nuevo si esto yo lo estudié hace mucho? Entonces, esto de cadena de bloques, digamos, existía mucho antes que el blockchain. El blockchain realmente se volvió así de moda por Bitcoin y todas estas cosas, pero pues como van a ver y como ustedes ya seguramente saben, las aplicaciones son enormes. Entonces, vamos a ver como otras cosas que ya existían que son fundamentales para entender esto. Entonces, la cadena de bloques es un sistema de almacenamiento de información libre de falsificaciones. Entonces, esto es súper importante porque esto es como un libro de contabilidad, hagan de cuenta. Entonces, yo tengo mi primer bloque, ¿cierto? Donde yo pongo una información y lo que hago es que le saco el hash, que es esta partecita verdecita de aquí abajo, y le saco el hash del bloque génesis. Y sigo haciendo, digamos que fuera un libro de contabilidad y le sigo poniendo. Entonces le pagué tanto a fulanito, le hice esto a fulanito, y lleno mi página de contabilidad. Cuando termine mi página de contabilidad, vuelvo y le saco el hash acá. Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero arrancar una página, si yo quiero decir esta página no va, ¿qué pasa? Pues cuando no sé, llegue Guillermo a ver la contabilidad y llegue acá y vaya a verificar que esto es hash DB2, va a decir aquí hay un error, aquí me falta una página. Es como si estuviera enumerada. Y entonces yo me doy cuenta, esto como que me enumera las páginas. Entonces me doy cuenta que me quitaron algo. Ahora, si yo le agrego una coma a esto, la función de hash va a ser completamente distinta. Porque las funciones de hash tienen eso, que si uno mete dos mensajes muy parecidos, las funciones de hash hacen dos cosas distintas. O sea, usted puede tener casi que el mismo nombre que su papá, pero el día del cumpleaños puede ser completamente distinto, ¿cierto? Entonces, la función de hash lo puede llevar a otro lado, porque como hacen estas mezclas, entonces no es que se vaya a aparecer, dependiente del número aleatorio que entre dentro de esa clave, cuando se está generando, etc. Entonces, si yo le cambio una coma, es evidente que me cambiaron el bloque 2. Entonces, es libre de falsificaciones en el sentido de que si alguien me le cambia, si me quitan una página, me doy cuenta. Si le cambian algún valor al libro de contabilidad, me doy cuenta. Entonces, es muy difícil de quitar. Entonces, es como un libro que tenga las páginas numeradas, entonces no puede faltar una. No se puede cambiar el contenido por lo que les acabo de decir. Y además, uno podría tener la información cifrada, que nadie la vea. Depende de lo que uno quiera hacer. Entonces, si yo tengo la contabilidad, tengo mi clave secreta, yo lo que puedo hacer es, dado este lo cifro y lo que estoy guardando acá es el cifrado de mi primer bloque, de mi primera página. Y luego cuando yo quiero ir a leer, pues simplemente la descifro y la leo. Pero yo me doy cuenta si alguien vino y me cambió mis contenidos. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de blockchain. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo no puedo encontrar una preimagen de la función de hash. Si yo fuera, o ni una segunda preimagen, porque si yo pudiera encontrar una preimagen, simplemente cambio el bloque génesis para que no se den cuenta acá. Si yo puedo encontrar una segunda preimagen, tengo menos control de lo que hice, pero puedo encontrar otra. ¿De acuerdo? Si encuentro una colisión, pues es menos chévere y ya me toca ser más mañosa, digámoslo así, para llegar a hacer la trampa. Pero entonces, realmente aquí la seguridad es que depende de no encontrar preimagen y no encontrar la segunda preimagen. Listo. Lo otro es lo de las redes de computadores. Entonces, eso deben saber más que yo, obviamente, los ingenieros que están acá.
Entonces, la idea es que ustedes tienen aquí, ¿cierto? Su servidor, todo el mundo le pregunta a todos los clientes. Ejemplo, el banco, todos vamos, a mí me consignan la plata. Entonces, esta es la Universidad del Rosario mete la plata allá, y yo necesito sacar la plata, yo vengo y la saco, y si le quiero mandar plata a Alejandra, entonces se la mando al banco, y el banco se la da a Alejandra, y todos pasamos por este banco, ¿cierto? Y todos le preguntamos, ¿y qué pasa si hay una guerra y nos secuestran este computador o esto? Pues todos quedamos incomunicados, porque ya no nos podemos hablar, porque con la única persona que nosotros hablamos es con este central, ¿de acuerdo? La otra es donde nos podemos hablar todos con todos, y no tengo aquí a nadie en el centro, no lo necesito. Y si me cae aquí un terremoto y me desconectó este computador, pues problema de él, pero todos los demás nos podemos seguir comunicando y no pasó nada. Entonces, ¿qué problema está aquí? Que todos tenemos que estar como conscientes de que la información la tenemos que tener como al día todos. Entonces, si yo le quiero, no sé, si Valeria le quiere mandar plata aquí a Alice y Alice le quiere mandar plata a Bob, pues lo podemos hacer como querramos y no tengo a nadie acá metido. Entonces eso en banco pues no funciona, porque entonces es como el equivalente al efectivo, ¿cierto? Todo el mundo le puede dar plata al que quiera, y no hay control de a quién le pagaste qué si no me dan recibo, pues es cierto. Entonces no dependen de un único servidor y pues es mucho más tolerante a fallos en el sentido de que si alguno falla, pues no hay problemas. Ahora, esto es en cuanto a cómo me comunico, pero también hay una parte como de cómo pienso yo algo, ¿cierto? Si está centralizado o descentralizado. Si yo tengo, y por eso puse aquí el banco, porque digamos que esa fue la idea, ¿cierto? De Bitcoin, de decir, me cansé de los bancos, yo porque tengo que pagarle al banco para que por favor le mande al otro banco para que llegue allá y para que se demore 3 días, si yo puedo hacer una transacción y ya está. ¿Yo por qué dependo de alguien más? ¿Cierto? Entonces, o por ejemplo, lo de restitución de tierra, ¿cierto? Entonces, que es que esa tierra es mía, no, pero es que quemaron eso, notaría, y entonces ni idea de quién era esa tierra, como que ni idea si era mía, y yo aquí tengo el papel, pero eso no es válido porque la información no salió de acá. Y no hay otro sitio donde esto, no hay backup, ¿cierto? En cambio, si yo tengo aquí que, no sé, por ejemplo, voy a sacar oro y entonces ese oro lo quiero vender en París, pero entonces si yo lo estoy sacando de una mina que es legal, donde no ponen a niños a trabajar, donde descontaminan el agua antes de sacarla, yo le puedo poner como una denominación de origen, ¿cierto? Y un sello de calidad de que ese oro viene de ahí. Y luego entonces lo puedo llevar a unas comunidades indígenas que manejan bla, bla, bla. Y todos esos sellos yo los puedo ir manejando y cuando llegue a París esa joya, pues la puedo vender carísima porque es como vender tomates bio, ¿cierto? Sin ninguna cosa, es como, mira que es que estás respetando eso y por eso vale tanto. Pero yo tengo que garantizar que esa cadena no se rompió y te estoy vendiendo cualquier cosa a través de eso. Entonces, por eso es muy importante esa idea de no falsificar, ¿cierto? Pero entonces la idea de que, y eso me permite que sea más descentralizado, que yo pueda garantizar ciertas cosas estando descentralizados. Porque parte del hecho de ser centralizados es que te dieran una garantía, es que te dieran, mira, sí, ella es Valerie, entonces yo ya recibí la plata. Yo fui a hacer mi maestría a Italia y cuando yo llegué allá para llamar por teléfono público tenía que llevar mi pasaporte. Y si no, no me vendían, sin la fotocopia de mi pasaporte no me daban una tarjeta o llamar por teléfono público. Yo sé, parezco viejísima, pero pues no todo el mundo tenía celular. Uno tenía que llamar por teléfono y era terrible porque entonces era como que todo el mundo sabe a quién. Aquí en Colombia uno podía meter una moneda y llamaba. Y no sabían yo en qué momento llamaba a quién. Y yo me sentía súper controlada, pero en mi cabeza yo era esta gente porque sabe dónde estoy, a quién llamo, todo. Siendo que podrías perfectamente tener monedas, ¿cierto? Entonces es esa sensación de me voy a descentralizar, yo no tengo que tenerlo esto acá y esto me genera una libertad. Pero para poder tener esa libertad, pues necesitaba como esas garantías. Yo creo que eso es lo que genera el blockchain tan interesante, que son esas garantías de, pero mire que yo no me lo inventé, mire que, o sea, ¿quién garantiza eso? Pues que nadie puede devolverse en una función de hash. O sea, que ya son las matemáticas las que te están dando la garantía de que tú no tergiversaste nada, que vas a hacer un contrato inteligente. Yo sé si no, aquí no hay abogados, pero los contratos dicen que eso no es un contrato, que no sé qué. Entonces uno, que después hacen un contrato sobre ese blockchain, digámoslo así. Entonces uno dice, listo, vamos a hacer eso. O por ejemplo, esos contratos de matrimonio
que se hacen con blockchain. Y en ese momento se hace la división de bienes prehecha. Y en el momento que uno diga, me cansé, es como si metiera la moneda y se hiciera la llamada. Matemáticamente quedaron las dos escrituras ya firmadas por ambos. Y entonces, pero es que usted ya lo había firmado, ¿cierto? No, es que me arrepentí. Aquí ya está, usted ya lo dijo, ¿cierto? Entonces, es esa descentralización, le faltaba esa tecnología detrás. O pues alguien que lo pensara, porque las unidades de hash no es que sean tan nuevas. Entonces, aquí la ventaja es que se eliminan los intermediarios, las transacciones van a mucha mayor velocidad, que es esa idea de por qué si yo quiero mandar plata a Venezuela, porque todo el mundo está mandando por monedas electrónicas, ¿cierto? Porque le toca mandar al banco, hacer el no sé qué, que se demora, que le den permiso. Aquí ya no. Ahora, ¿eso es bueno o malo para la economía del país? No sé qué, esa no, no es mi rol, menos mal. Pero sí es importante que cuando lo vayan a usar piensen mucho en eso. Entonces, voy a dar un ejemplo de blockchain. Y para no meterme en líos, esto está muy inspirado en Bitcoin, cuando lo vean los que lo conocen lo van a ver, pero lo hice en los grados de una universidad. Entonces, yo quiero agregar una transacción acá, ¿cierto? Diciéndole a alguien más se me graduó. Entonces, ¿cuál es la idea? Agregar la transacción al bloque, entonces yo tenía mi primer bloque que ya eran todos los antiguos graduados y yo voy a decir Valerio obtuvo su grado y entonces se va aquí a esta función de hash, ¿cierto? Y pues entonces aquí le voy a meter otro B3 y así. Para poder decir, yo quiero decir que ahora además de todo, Luis Noguera se graduó, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, primero tengo unos mineros que validan todos los requisitos de grado. Entonces, Luis estaba o no inscrito en la universidad, hizo o no hizo su tesis. El promedio le alcanzó, pagó los derechos de grado, todos los requisitos que tengan para que eso sea válido, porque si no, pues no lo voy a graduar. Eso es como lo que hace el secretario académico. Y luego, entonces, después de que se haga ese trabajo, entonces, como varias personas pueden estar haciendo ese trabajo al tiempo, ya no es el secretario académico, sino que todos aquí nos ponemos a mirar si él sí tiene derecho a eso. Entonces, decimos, vamos a hacer un acertijo. Ejemplo, resuélvame, y es igual a, no sé, no, 8 es igual a 3x al cuadrado más x más 1. Dígame cuánto es x. Y entonces todo el mundo se pone a resolver x y al final dicen, ay, x me dio tanto. Como me inventé la ecuación, no se los voy a dar rapidísimo. Entonces x dio tanto, pero eso se demora un tiempo porque uno tiene que poner a la ecuación y mirar cuánto le dio y sacar cuánto fue x. Y entonces, una vez, por ejemplo, Iván diga, me dio 2, inventemos. Me dio 2. Entonces uno dice, bueno, sí, está bien, estuvo bien. Entonces, vamos a validar la transacción porque como lo tuviste bien y ya tiene todas estas cosas, Iván me está diciendo que estás bien. Entonces, yo lo que hago es, listo, te pudiste graduar, Luis Noguera con tu amiguita, yo sé, Alejandra, se graduaron, ¿cierto? Pero yo tengo que declarar en consenso que Luis se graduó. Y una cosa muy importante del blockchain es que la cadena tiene que estar consensuada. Porque si todos no estamos en consenso de que Luis se graduó y entonces Diego arranca y mete, en vez de Luis, mete a alguien más, empezamos a tener dos cadenas distintas. Entonces, nosotros una vez tenemos la red en consenso, para eso son todos estos tiempos también. Y como esto es trabajo, necesitamos pagarle a la gente que haga eso. Por eso es que a los mineros cuando encuentran este node, entonces les dicen, tome, aquí tiene su retribución porque usted ayudó y por eso es que la gente se pone a hacer minería. Y entonces al final, lo que uno tiene al final es decir, bueno, listo, ganó Iván, todos paran. Ay, yo perdí el trabajo, yo ya estaba nada, como dicen los alumnos, ya iba a tener la solución, pero no la encontró, ganó Iván. Entonces como si sonara una alarma, todo el mundo para, el manos arriba de Masterchef, y todo el mundo para, dicen, listo, esta es la nueva red, y todos arrancamos otra vez desde esta nueva red. Y empezamos a mirar cuál es el siguiente. Disculpa, yo tengo una pregunta sobre eso. O sea, yo no logro entender, cuando gana uno, paran todos, pero la validación ya estaba hecha. Es que eso es lo que logro entender. ¿Por qué a uno se le da, digamos, esa recompensa y a los otros no, si todos tuvieron o estuvieron de acuerdo con que los requisitos, digamos, en este caso, en este ejemplo, de los requisitos de grado se cumplían? Es que esta es la primera fase, es la transacción si es válida o no. O sea, se inventaron que Luis tenía esa plata o no la tenía.
¿Es cierto? Entonces, en este caso, los requisitos de grado. Este trabajo todo el mundo lo hizo, pero nadie ha ganado. El juego empieza acá. Listo, arranquen a buscar el nonce. En la vida real no es una ecuación de este estilo. Es un acertijo, es encontrar ese número, pero ese número, por eso lo llaman minar, porque es como encontrar la beta de oro. Tú arrancas como con unos números, en el caso de Bitcoin, arrancas con un número como aleatorio, y eso es lo que te va a decir si vas a llegar o no vas a llegar a la beta. Entonces no es que muchas personas vayan a encontrar el premio gordo, sino que alguna de las personas va a tener la suerte de ganárselo. Ay, pero esperemos porque Diego hizo la pregunta y se distrajo. Se fue. Bueno, después le contesto a Diego. ¿Alguien más tiene otra pregunta? O le contesto ya volvió Diego. ¿Ahí ya nos oyes? Disculpa que estaba con mi hija acá. El tiempo. Sí, fresca. Entonces, No, vuelvo a contarte. Entonces, hasta aquí todo el mundo juega, pero la verificación es muy costosa. Lo que es costoso es esto. Entonces, lo que pasa en Bitcoin, por ejemplo, y eso no hay que, cuando uno diseña un blockchain, hacerlo de manera inteligente, que no sea algo así tan fácil, que tengas 30 personas diciendo, le dio dos, o 3, o que tengas 2 soluciones, que por ejemplo este tiene 2 soluciones. Entonces, ¿a cuál se lo vas a dar? Entonces, tú lo que tienes que decir es, por ejemplo, en lo de Bitcoin, ellos lo que tienen es que cada vez es más difícil encontrar y se llama minar, porque es como encontrar la beta de oro. Desde el número de este que tú tienes, te va a llevar o no llevar a la solución. Lo que pasa es que tú no sabes. Entonces tienes que seguir minando. Entonces, este tiempo lo que te da es que alguna de las personas lo encuentre. Y si fue Iván el que se ganó ese premio, él dice, gané, aquí está. Entonces, todo para en el sentido de que hubo consenso. Y esta es la nueva red. Entonces, todos ellos perdieron porque no encontraron la solución. pero ahí está mi pregunta, porque digamos que todos, digamos, somos 30. De esos 30, 29 dijeron que los requisitos de grado se cumplían para, no sé, cualquier nombre, para Alicia. ¿Sí? Sí. Y yo digo que no se cumplan para Fernando. Pero yo como tengo la mayor capacidad computacional de todos, yo siempre voy a ganar. No, tienes que tener las dos, sí. Tienes Entonces que yo siempre tener voy a que imponer esto pase y que esto pase. siempre voy a imponer mi voluntad porque yo soy el que tengo los supercomputadores. Y no me parece más fácil que si todos estamos de acuerdo, digamos por votación, si el 50+1 está de acuerdo con los requisitos, son para Alicia y no para Fernando, pues no sé para qué el juego. Es que ese es lo que yo no logro entender. ¿Para qué el juego si podemos hacerlo por democracia? No, ¿por qué no? No, porque tú la red no la controlas y no puedes que todo el mundo esté al mismo tiempo votando y diciendo, ay, ¿qué tal que el 50+1 sean todos amigos y no me dejen a mí pagarle una bicicleta a Iván? Iván te dice, ay, yo quiero vender esta bicicleta con bitcoins. Y entonces yo se la voy a pagar y ustedes dicen no y nunca validan esa transacción porque la bicicleta me la tiene que pagar a menos plata a mí. O usted me cae gordo, usted no se gradúa. O Pero sea, tú no tienes ese rol de decisión. ahí está mi pregunta, por ejemplo, yo digo, yo voy a crear en la cadena de bloques 1.000.000 de bitcoins para mí, pero como yo tengo el super computador, Y ¿sí? ese es un problema. Tú no Gano, puedes tener mayor capacidad de cómputo que los demás porque si no nadie le crea a la red y se te salen. Hay un montón de redes más. Entonces, eso que hacen que en Venezuela o que en China, que hay búnkers donde hay muchos computadores okay. minando, si llegan al 50+1, devalorizan completamente la moneda, porque nadie les va a creer, ellos tienen todo el poder. Entonces, tú ya no te vas a blockchain, sino que te vas a otra. Entonces, tienes que crearla. Yo lo que le voy mucho a Bitcoin y le encuentro mucha cosa interesante, pues es como la primera que cogió ese impulso y que muestra que podemos tener descentralizarnos de los bancos. Entonces, claro, hicieron pirámides con blockchain, dicen que es la moneda de la ilegalidad, pues si fuera por eso serían los dólares o los euros, que es con lo que se hace el narcotráfico. Lo que pasa es que es como el efectivo, que no tienes que llevar trazabilidad, que se acabe la economía. Yo no soy economista, no tengo ni idea, pero uno tiene ese lado de, pero mire todo lo que están robando los bancos, lo que están haciendo, lo que no sé qué, y entonces simplemente imprimamos más o quitemos más, dejemos esa vaina libre. Entonces, si hay gente que cree en eso y hay gente que se le mete ese cuento, pues es la gente, más que además está siendo grabado, ¿cierto? Eso es muy como opinión personal de economista de si se debería o no se debería. A mí me parece bien que lo hagan, están a su propio riesgo, ¿cierto? Pero entonces ahí los economistas, siempre que estamos en estos debates, dicen, pero eso no es una moneda, es un token. Bien, yo podría tener un cine y vender entradas de cine con un blockchain. Entonces, lo que tú dices
Hay varios tipos de blockchain. Me voy a adelantar un poquito lo que les va a decir Daniel y cómo iba a concluir. Y es que tú tienes como unas autopistas que ya crearon. Blockchain ya creó su autopista. Ellos ya dicen, vea, por aquí usted puede andar. Y todo el mundo es libre de entrar. El que quiera entra. Esto es libre. O sea, no es que tú tienes una cuenta en Gmail, haces tus cosas y te metes. No tienes que decir, es que yo soy fulanito de tal y tengo esta declaración de renta. No, puedes tener varias billeteras, ¿cierto? Ese eres tú. Y entonces puedes utilizar, para que lo uses tú verás. WannaCry, cuando fue el ataque de WannaCry, pidieron toda la plata de recompensas por Bitcoin. Tú verás para qué lo usas. Para mandar plata a Venezuela porque tienes familia allá, tú verás. Y eso no es problema del que hizo blockchain, esa es la mentalidad de ellos. Pero tú tienes otros blockchain donde tú dices, voy a crear mi propio blockchain porque es que yo quiero hacer una cosa de, por ejemplo, de lo del oro o de las artesanías, o yo quiero hacer, mira el problema que tenemos de restitución de tierras, empezamos a hacer, pasemos las escrituras, pasémoslas todas a blockchain y se nos acaba el problema. Porque de ahora en adelante, si reseteamos todo y arrancamos con todo el país, ya uno va a saber quién le vendió a quién y qué pasó y en qué momento hubo fraude. Eso tú lo puedes hacer, pero entonces necesitas otra carretera. O entonces es otro blockchain. Y tú puedes decir, no, esta vaina es muy costosa y yo lo quiero utilizar para mi empresa, entonces no lo voy a hacer abierto, sino que la empresa maneja los tokens o lo hacemos por votación. Pero entonces está centralizado en el poder de la empresa, que es el que da el token. Entonces te vuelves a centralizar parcialmente, porque dependes que te den un token. No es Es tan que centralizado como acá, pero tiene algo de eso. yo creo que Diego se estaba refiriendo a un ataque de un 51% sobre la blockchain. Y en efecto es posible, se puede hacer, pero el juego ahí es cuánto le cuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de muchos detractores que dicen que Bitcoin no vale nada, pero el hecho de atacar Bitcoin y lograr un 51%, ¿sí? de poder sobre esa red es muy costoso. Y eso, eso es lo que hace que la red sea segura, ¿sí? O sea, la red puede ser atacada, pero para uno lograr el 51% del consenso, uno tiene que invertir muchísimo en hardware, muchísimo en energía, y por eso es que, sí, Tiempo. y tiempo, sí, entonces por eso es que la red se vuelve muy segura. Entre más Y no te mineros sirve. Pues sería solamente de malo para acabarla. para Porque, acabarla. pues una vez tú ya hayas atacado el 51%, la gente se te va a salir. Si Sí, es la red de Guillermo, la sí, autopista solo va a la casa de Guillermo. así es, sí. Yo he estado por ahí en algunos proyectos que han tenido un ataque del 51% y lo que hacen es, pues, comprar mucho poder de cómputo, generar una transacción que no es, pues, que es inválida, lo que decía Diego, por ejemplo, decir yo tengo 1 millón sí, de Bitcoin, lo que hacen es generar una transacción de mover una cantidad alta sí, del token de una billetera a otra y empiezan a minar sobre esa transacción, ¿sí? Para hacer un fork. Pero pues obviamente eso requiere mucho poder de cómputo, mucho dinero. Entonces creo que hacerlo en Bitcoin es algo muy, sí, muy complicado. Y por eso también está este tiempo de acá. Y ellos lo hicieron, me parece que Bitcoin lo hicieron bastante bien, porque tú puedes tener un máximo de cosas, cada vez te cuesta más minar, te das más plata por eso. eh, pero Bitcoin no es la única. A lo que voy es que ustedes lo pueden, por ejemplo, en el Rosario están haciendo un piloto con un profesor que le parecía súper chévere hacer esto para los grados. Pues, pero otra vez, si ya tienes la secretaria académica, ¿para qué vas a descentralizar los grados? Es como raro. Pero podemos usar blockchain. Entonces hay una moda de usar blockchain para todo, que yo creo que es lo que le ha como quitado la seriedad a blockchain, porque entonces, por un lado, pues el hecho de Bitcoin y las monedas y el terror hacia de los economistas hacia el hecho de que la banca, ¿cierto? Y por el otro lado, y pues de los gobiernos como tal. Y por el otro, entonces los medios satanizan por un lado y quisieron, a mí una vez me ofrecieron una pirámide en blockchain en una panadería. Y entonces yo era, pero señora, no, la está robando, el blockchain es libre. Yo así, mi hermana, vámonos. Y yo, no, pero venga, es que eso no es así. Entonces es como que socialmente yo creo que ha habido un problema. Y el otro es tratar de usarlo para cosas que no se deberían usar. Entonces, porque lo mejor no siempre es blockchain. Yo les acabo de mostrar una cantidad de cosas en primitivas criptográficas que tenemos y a veces simplemente con la cadena de bloques está bien.
no tienen que meterse a hacer todas estas cosas, si simplemente son unos certificados, si simplemente es el hecho de tener, ¿cierto? Como el cuaderno de notas. ¿Para qué nos vamos a poner a generar todas estas cosas? Entonces aquí está el hecho de que sea descentralizado. Entonces creo que es muy importante entender cuáles son esos grandes hitos y por qué quiero usar un blockchain y por qué no. Puedo utilizar otras primitivas criptográficas. Puedo no, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo paro hasta aquí en blockchain, sigo con otro tema, pero aquí una cosa que es muy importante y que lo van a ver entonces ya es con Daniel, es qué tipos de blockchain tengo. Cuáles son, por ejemplo, de trabajo colaborativo, donde hay varias personas que pueden empezar a trabajar, o solamente las empresas, pero entonces es semi descentralizado. Pero ¿para qué lo quiero descentralizado si son los grados de mi universidad? O sea, cualquiera no puede llegar y sacar un diploma del Rosario y no tiene los datos del estudiante. Entonces, pues no, yo no, o sea, no necesito que ese blockchain sea totalmente descentralizado y que cumpla, entonces se llama o no se llama blockchain. Entonces empieza como toda una casi filosófica de a qué estoy llamando qué. Pero entonces sí es importante tener claro como para dónde van, por qué lo quieren utilizar, si sí tiene o no tiene sentido, porque además es costoso y es costoso ambientalmente. O sea, si yo pongo un montón de computadores a darle y darle y darle, en una conferencia un señor que se llama Jin Tai, que tiene un blockchain postcuántico, ya les cuento qué es eso. Él decía, lo que pasa es que hay un mito de que no hay energía, pero en el Sahara son una cantidad de luz que no se puede transportar porque es carísimo. Yo puedo montar el centro de operaciones en el Sahara y entonces yo pongo y que de día esa vaina muela, igual el sol no se está aprovechando. O sea, ya se están empezando a pensar en dónde me tengo que... Y ahí no importa el 50+1 por el tipo de blockchain que le estaba pensando. Entonces, lo que sí es importante es que se consideren todas esas cosas. ¿Qué tan importante es que yo para sacar un diploma, yo por eso no me metí en el proyecto, me pareció como raro, yo tenga que poner a un montón de gente a minar y pagarle a gente para, es como raro que yo le pague a alguien para, o sea, en eso voy a gastar los derechos de grado, no en la ceremonia, no en lo que toca pagarle al ministerio, es como raro. Si es algo que tiene que estar centralizado, la universidad tiene que dar su sello de quién se graduó y quién no. Y fuera toda esta información no se puede compartir. Sí es chévere saber que no me metieron un graduado de más de chévere porque, pues bien, pero entonces no hagamos un blockchain, hagamos una cadena de bloques. Simplemente guardo la información con una función de hash, la tengo cifrada, el rector se le pasa la clave a sus sucesores, a la secretaria general, y ya está. Eso va a terminar en un post-it debajo de la cosa del asistente del rector, ¿cierto? Del teclado. Y eso es, y entonces ahí nadie me lo van a atacar. ¿Por qué me tengo que montar un blockchain? Entonces, piensen bien qué quieren hacer y vean si no hay otra estructura, porque el blockchain, además de esto, digamos que el clic que sí tiene es ese descentralizado. Y esto descentralizado muchas veces no es lo que buscan en el blockchain, sino esto. Entonces, pues se pueden limitar a esto. ¿Por qué no? No, pues que es está más de moda blockchain. ¿Sí? Entonces, pero quiero seguir otro temita antes de irnos. Digamos que esto ya lo van a hablar mucho con Daniel. Y es lo del proyecto que van a hacer. Frato con Daniel van a programarlo y tal. Entonces aquí es importante que sea, y no hablamos de eso, seguro, listo, ya hablamos descentralizado, libre de falsificaciones, pero anónimo. Entonces, por ejemplo, lo de Bitcoin es pseudoanónimo, y cómo puedo hacer, la idea es generar el efectivo, ¿sí? Es decir, voy a comprarte unos chicles o puedo hacer una llamada con 200 pesos, pero no tengo que darte la fotocopia de mi pasaporte para poder hacer una llamada. Sí, como soltarse de eso. Y quiero entrar un temita antes de que acabemos. Sí, yo mandé la asistencia al comienzo, ven, la vuelvo a mandar. Listo, gracias, Guillermo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que toda la criptografía clave pública, entre ellas, por ejemplo, la firma que se utiliza la firma ya vieron que depende de criptografía clave pública, la firma que se utiliza para blockchain, para Bitcoin, perdón, está basada en estos dos problemas. Factorización de enteros, problema de logaritmo discreto. Y que yo les dije, pero si nadie lo puede resolver, estamos bien. Pero solamente dependemos de dos problemas. Pues Peter Shor, en el 94, dijo, si ustedes me dan un computador cuántico, yo les resuelvo esos dos problemas. En el 94. Y uno,
Pero no, eso es una máquina imaginaria, nadie lo ha atacado. Yo empecé mi doctorado entonces, ¿qué pasa acá? Que si llega un computador cuántico, va a tumbar todo lo que conocemos de criptografía clave pública. Es decir, volvemos al problema que decía Guillermo, nos tenemos que volver a encontrar debajo de un puente y entregarnos las de estas. Nos quedamos sin firmas electrónicas. Tenemos que solamente autenticarnos con los MAC. Ya teníamos un problema suficientemente grande con el IoT porque son dispositivos muy chiquitos y entonces los criptosistemas costosos no se podían poner ahí. Ahora imagínense con computación cuántica, entonces necesitamos subirle todos los tamaños de las claves y entonces ¿qué vamos a hacer? Y no tenemos criptografía de clave pública. Entonces eso se llama criptografía post-cuántica, después de la llegada de los computadores cuánticos. Entonces todo lo que les acabo de mostrar pasó de ser moderna a clásica. Y la nueva es la post-cuántica, y entonces tenemos que saber qué pasa si llega un computador cuántico, cómo hacemos para poder resolver estos retos. Yo empecé en el 2008 a hacer mi doctorado en criptografía post-cuántica. Y a mí me decían mis compañeros, véngase para París, trabaja en curvas elípticas, usted está asumiendo que llega una máquina imaginaria y tumba todo eso, no va a llegar y se va a quedar sin trabajo. Y yo como soy matemática, yo decía, pues no es grave, uno como matemático se le pasa resolviendo problemas que puede que nunca tengan aplicaciones. Entonces, pues no hay lío, o sea, y todos, ahora, si llegaban los computadores cuánticos, pues los postcuánticos íbamos a ser los más chéveres del paseo, porque podíamos buscar esa solución. Y sobre todo que buscar esa solución con tiempo, ¿se acuerdan? Toca demostrar que es seguro, toca demostrar que las implementaciones son buenas y toca sensibilizar y cambiar las cosas, porque puede que los computadores cuánticos estén, pero mi celular es precuántico, mi computador es clásico. Y entonces yo lo que tengo que buscar es una forma de comunicarme entre personas con computadores cuánticos, perdón, clásicos, tal que si Oscar tiene un computador cuántico no nos puede atacar. Y en este momento eso no pasa. Pero entonces, ¿qué pasa con los computadores cuánticos? En el 2001, IBM factorizó 15 y dijo que con el 83% de probabilidad, 15 era 3 por 5. Pero pues uno ya se lo sabe en primaria, ¿cierto? Como en primaria no se aprendió la tabla del 3. Y entonces uno sabía que 15 era 3 por 5 con el 100% de probabilidad. Sí, pero ellos lo hicieron con un computador de 7 qubits. En el 2021, factorizaron 21 y 143. Y hasta ahí nosotros teníamos como un claim que decía, todo computador, fue una carrera, así como cuando hubo la carrera para llegar al espacio, y llegar a la luna y el cuento, hay una carrera para saber quién llegaba a tener el primer computador cuántico, ¿cierto? Tal que pudiéramos programar el algoritmo Shor. Pues, entonces, que en el momento en que factorizáramos un número más se iba a saber. Pero en el 2014 se descubrió que en el 2012 se factorizó este número más grande. Y nadie dijo nada. Y entonces, ¿cómo así? Y esto fue prepandemia, 2019, durante 6 meses. Este es el tamaño de una persona acá. Este es un hombre, yo creo que esta es una mujer como bajita. Sí, estamos como en ese momento histórico cuando uno eran, pues, no sé, yo veo esas imágenes donde están los hombres metidos dentro de un computador que es todo un salón, como en los años 70, ¿cierto? Estamos como en ese momento histórico de la computación cuántica. IBM dice que este es su primer computador cuántico. Yo digo que no, que eso es como una calculadora cuántica, porque hace procesos, pero no se le puede implementar el algoritmo de Shor. O sea, ellos no están factorizando con este computador, pero tienen la carrera de llegar y decir, es el primer computador cuántico. Pero ¿cuándo va a llegar el primer computador cuántico? No tengo ni idea, pero puede ser mañana, como puede llegar en 10 años. Y en todo caso no estamos preparados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese es como el drama, ¿no? Entonces, por eso entra esta comunidad de criptografía post-cuántica. Y me acuerdo mi primera conferencia fue en el 2010 y éramos como 50 personas. Este fue en el 2016, si ustedes ven ya hay 100 y pico, ya hay hartas personas. Él es Daniel Bernstein, él estuvo en uno de nuestros cursos de verano en el 2019 y él fue el que se inventó esta palabra post-quantum y empezó como a dar lora, a decir, no, mire, trabajemos en esto, es importante, hagamos cosas y la gente está chiflado. Lo que me decían a mí, usted está como que inventándose que hay una máquina imaginaria que tumba todo. Estamos bien. En el 2016, o sea, 8 años después de que a mí me dijeran eso en todas partes, esta diapositiva la puso la NIST, o sea, yo me la robé de Dustin Moody de la NIST. Pues no me la robé, la estoy diciendo dónde la saqué. Y si ustedes van a PQ Crypto 2016, aquí están todas las diapositivas de Dustin.
Y dice, o sea, esto lo dice Dustin, yo se los retransmito, no me tienen que creer a mí, sino a él. Todo esto se cae. El RSA, el Key Exchange, porque como decía Guillermo, el problema es entregarnos claves. Entonces uno decía, frescos. Hagamos, además la criptografía clave pública es más costosa computacionalmente que la criptografía simétrica. Entonces uno lo que hace es que se entrega una clave de forma a clave pública y luego se pasa a la AES, que es mucho más barato. O se entrega la clave utilizando algo como lo que propusieron Diffie-Hellman y luego sigue. Entonces, tenemos un problema y es que para las funciones de hash que estamos utilizando necesitamos claves mayores. Para el AES, el triple DS, que fue el que les mostré, claves mayores. Entonces ya es un problema grande con el IoT. Pero el mayor problema es que se nos acabó el comercio electrónico, seguro. O sea, si usted quiere hablarse con criptografía clave pública, está fregado, no tiene cómo. Todo se tumbó, todo lo que utilizamos. La firma electrónica del Bitcoin. Entonces, tengan presente esto cuando diseñen sus blockchain, por favor. Porque entonces, ¿qué tanto les va a durar eso? Y ustedes están creando una autopista, ¿cierto? Que después ya no va a ser segura. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces la gente empezó como a dramatizar más y ya si la NIST dice, y cuando se acuerdan que yo les dije, la NIST saca competencias para la S, para el SHA-3, entonces sacó esta y dice, vea, normalmente dice, estos parámetros tienen que tener estos tamaños de clave de entrada, estos tamaños de salida. ¿Se acuerdan lo del 364, 48 bits, todo el cuento? Ya no. Lo que usted bien quiera hacer, en la línea que usted crea, estamos completamente perdidos. En este momento hay un búnker en Estados Unidos que está guardando toda la información que se está mandando cifrada con estos criptosistemas. Toda. Entonces ya no estamos seguros. En el momento en el que llegue ese computador cuántico y lo puedan comprar los dueños de ese búnker, si no les han mandado una bomba nuclear al búnker mientras que llega ellos van a poder leer pues esta charla, que yo no sé si les interese, pero sí los mensajes electrónicos de todos los presidentes del mundo con su ministro de defensa. Todos. O sea, presidente que no sepa esto, que deben haber muchos, se están comunicando con esto. De pronto descubrimos quiénes son los que nos robaron toda la plata con el ransomware de WannaCry, si bien quieren utilizar para eso el búnker, ¿cierto? Entonces es bien importante saber qué está pasando ahora y qué información estamos montando. Entonces, ¿cuál es la idea detrás? Como para no terminar tan apocalípticamente. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era un mensaje y que esto era una función f y que esto era f de x y que nosotros habíamos escogido un problema aquí que fuera hard? Entonces, hard ya no es suficiente. Entonces, vamos a coger NP completo. Y la idea es entonces encontrar otras familias de como factorización, que era fácil ir por un lado, pero difícil de devolverse. Entonces está teoría de códigos, que se me fue en rojo, perdón, porque esa es en la que yo trabajo, no porque sea la más importante. Entonces, yo realmente soy criptoanalista, pues cuántica basada en teoría de códigos. O sea, mis trabajos han sido atacar criptosistemas. Las propuestas de los criptosistemas basados en teoría de códigos los hemos atacado y uno dice, en media hora te consigo la clave secreta, no usen eso. Pero necesitamos criptoanalistas, o sea, yo no soy el Oscar del paseo, que hay un Oscar, o sea, no somos el malo del paseo. Necesitamos tener criptoanálisis, porque si no, seguro los atacantes malos van a llegar a hacer lo mismo. Hay otro que es álgebra multivariada. Hay 2 profesores en la Nacional de Medellín que trabajan en esto y tiene un estudiante que se graduó este año, Javier, que está en Emiratos Árabes ahora haciendo un postdoc. No hay más en Colombia trabajando en esta área. En retículos, yo creo que esto va a ganar, honestamente. La competencia de la NIST va muy favorecida. IBM tiene uno, pero no es del todo seguro y los tamaños de las claves no son tan buenas. Y Isogenis salió después y es como, vea, tratemos de salvar las curvas elípticas. Entonces, todos esos que me decían, devuélvase a lo clásico, trabajen esto, no me voy a meter en isogenias, pero sí la idea es cómo hacemos para salvar todo el RSA con curvas elípticas y todo este cuento. Entonces, estos son los ganadores, estos, pues los finalistas, estos son los candidatos alternativos. Por ejemplo, basado en códigos está Bike, pero Bike ni siquiera es un criptosistema, es una forma para entregarnos la clave y de ahí en adelante hágale. Y váyase con simétrico. El problema es que si yo no tengo clave basado en bloques, ¿cómo hago las firmas electrónicas? Me toca inventarme firmas distintas, una forma de firmar distinto. Y eso es aún más creativo.
a mí, digamos que científicamente me parece muy interesante, porque nos puso a no sean cómodos, dejen de trabajar con los mismos dos problemas y oblíguense a algo más. El problema es que no estamos preparados para la llegada de los computadores cuánticos. El Classical Macalist también es otro problema, es lo mismo, no es un criptosistema, es cómo entregarse la clave. Yo creo que las de acá la mayoría son de látices, entonces si son matemáticos, les gustó el tema, se quieren ir por esta área, chévere irse de pronto por látices. Si les gusta la parte de códigos, pues bienvenidos. Y los voy a invitar, del 4 al 8 tenemos LatinCrypt, que es esta conferencia que les conté. Y realmente es del 4 al 5 tenemos AS Crypto, que es un curso de verano, donde van a explicar látices, donde van a explicar isógenes. Tenemos como muy buenos speakers. Y en LatinCrypt vamos a tener, por ejemplo, a Dan Bonnet, que es como el líder de ciberseguridad de Stanford, hablando de criptografía moderna, de real world crypto. Él se inventó esa noción. Entonces es como esas aplicaciones al mundo real y temas así. Entonces, si les interesa, va a ser remoto y pues va a estar muy chévere. Entonces, pues bienvenidos. No sé si te dan preguntas. Ahí nos quedan unos minutitos. Yo sí tengo una pregunta. Dale. Con respecto al tema que nos compete, ¿qué proyectos de blockchain ahorita tienen en mente este tema de criptografía postcuántica? Pues está Jin Tai, que era el que te decía, él trabaja en multivariada, en esta de acá, en álgebra multivariada. De hecho, él fue el asesor de los dos profesores de Medellín. Él vino a Colombia en el 2019, que teníamos una conferencia y fue con nosotros al curso de verano. Y él vino e hizo varias conexiones. Él tiene demandado a Google, de hecho, porque están utilizando uno de sus criptosistemas y tal. Y pues no le dan regalías. Y entonces, como los abogados son tan costosos, está estudiando Derecho y todo el cuento. Y él se inventó un blockchain basado en álgebra multivariada. ¿Yo qué problema le veo? Es que pues todavía está en estudio, o sea, no hay ningún estándar que diga lo que se inventó Jin Tai es bueno. Eso no está. Entonces, es como cuestión de fe. Ese es mi problema, que dependes. Yo sé que, o sea, yo como matemática, a mí me gusta que es, mira, está la prueba de seguridad, pero eso no pasa en criptografía. Los físicos, yo sé que les duele menos, porque lo que uno llama los que machetean ahí con las matemáticas, ahí dio, como los de probabilidad estadística. Uno veniendo de teoría de números le cuesta más. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces uno tiene que decir, esto es suficientemente bueno y suficientemente seguro como para yo poder tener esto. Pero yo no te puedo decir lo que hizo Jin Tai está bien y tiene seguridad porque es que la comunidad lo ha tratado de atacar durante 15 años y la implementación estuvo bien y dale. No. Pero es uno de los mejores criptógrafos, es muy bueno, tiene un equipo detrás, Google está utilizando ese algoritmo, está movilizando su blockchain, que él es el cuento de los computadores del Sahara. Entonces, además, porque es todo ambientalista, entonces él dice, no, yo hago los estos en el este del Sahara y entonces gasto menos energía y todo es postcuántico y entonces todo funciona bien y me voy a volver millonario. Pero que sabes que por ese afán de hacerlo así esté bien o esté mal, no tengo ni idea. Yo no pude ir porque yo era la organizadora, entonces no pude ir al workshop que él hizo donde mostró, lo hizo en Bogotá, de hecho, en el Rosario mostrábamos el blockchain que él tenía y no sé en qué va, honestamente no sé en qué va. Yo con lo de la pandemia como soy la directora del programa, esto fue un lío pasar a remoto, pasar a no sé qué, entonces me aislé un poquito. Para eso son buenas las conferencias y ahorita que están todas remotas se lo recomiendo, o sea, la nuestra, el curso de verano vale $20 y la conferencia 40 si son estudiantes 20, pero hay unas que son incluso gratuitas, es que gratis la gente se mete y no va. Pero hay muchas a nivel internacional que ya no tiene uno que ir, entonces puede ser bueno que, que miren y que vayan y que escuchen qué está pasando. Y mi objetivo de este cierre del curso era más como pilas con esto, pilas con lo que está pasando, están llegando los computadores cuánticos. Si ustedes, por ejemplo, y no me acuerdo el nombre de la persona que dijo que quería hacer como un blockchain para cobrar lo de las energías renovables, entonces uno dice el modelo económico, pero si lo basas en algo que la firma electrónica deja de ser segura en 8 años
Y esto en 8 años ya nos va a estar apenas implementándose, porque tienes que crearlo, crear todas las cosas, convencer a la gente, y eso de pronto deja de funcionar, pues se pierde toda la credibilidad. Entonces, sí es importante que lo tengan presente, o que utilicen cosas simétricas, que utilicen SHA-3, pero que es algo suficientemente como adaptable. Daniel es todo relajado. Entonces dice, no, pues eso va a pasar como la pandemia. Pues llegó una pandemia, no podíamos salir de la casa, todos nos adaptamos y trabajamos desde la casa. Con tecnología siempre ha pasado. Sí, pues todos nos vamos a tener que adaptar cuando lleguen los computadores cuánticos, pero si ustedes ya saben que va a venir, pues van a estar mejor. Si uno hubiera sabido que la pandemia llegaba, pues compraba más pantuflas, ¿cierto? Se compraba la pantalla cómoda, organizaba la casa, se iba a vivir a Chía antes de la pandemia, ¿cierto? O sea, si uno sabe para dónde va, pues le va mejor, está más preparado. A mí me surge una Entonces, es pregunta eso. sobre tus palabras y la última intervención. No es posible, por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin en 20 años, cuando surjan, bueno, yo creo que menos los computadoras O en cuánticas, para 5. 5 años, o menos inclusive por el avance exponencial. El Bitcoin, yo podría actualizar todos mis protocolos de seguridad en todos los nodos si yo quisiera, pero ¿eso se podría hacer? Pero ¿quién lo va a hacer si no es Es que ahí que está la Satoshi pregunta. Nakamoto no está? Esa es la pregunta. O sea, esto ya, el Bitcoin con sus protocolos de encriptado quedó así. La Nutella. Mismo ejemplo, a mí me encantaba ese cuento de mi profesor. Este es el Bitcoin, esta es la Nutella y funciona con esto. Y fuera todo, no tiene intervención de un dueño que venga y diga, arreglémoslo y cambiémoslo y ya está. Se quedó así, entonces esa vaina quedó insegura, pues hay que inventarse Bitcoin 2.0 con otra firma, con otras cosas y que todo el mundo compre allá. Hay que inventarse una migración a otra cosa. Porque sí, O seguir metido allá con una firma que no es segura. porque el oro como moneda, como moneda de transacción pues, como moneda realmente, no como token, pues el oro tiene la seguridad de la naturaleza que no se va a degradar. Oro es oro. Oro es oro. En el caso del dinero fiat, pues el Estado es el Estado y Dios Estado manda y listo. Pero acá simplemente por un avance tecnológico que es natural de 4, 5, 10 años, 20 años exagerando por largo el periodo, va a quedar desactualizado. Y con un Exacto. computador cuántico podría entrar a hackear toda la red porque tengo la capacidad de O descubrir afirmar por absolutamente otras personas. o Sí. afirmo. Tendría el 50 más O 1 que saber quién había. tiene cuánta plata. Entonces, digamos, el Bitcoin como inversión a largo plazo. Pues yo no me quiero meter en eso, pero, No, pero sí, no, o sea, no más por la tecnología, por la llegada del computador cuántico, claro, es una mala idea. Y entonces fíjate que ahí es una muy mala idea no tener un dueño, que es lo que tú dices, uy, perdón, que venga y haga una intervención y que diga, mira, yo aquí me meto y te cambio esta firma y te cambio esto. Entonces, si tú no tienes a alguien que venga y firme y haga eso, entonces, al no ser tan centralizado, vamos siempre a tener esos problemas. Son las 10, me parece chévere que empezara el debate. Pero los dejo que lo piensen, nos vemos el viernes. El viernes entonces vamos a ver matemáticas, el RCA, la firma del RCA, que así ya lo hayan atacado y no lo haga con curvas elípticas, les da una idea y vemos una función de SHA-1, vamos a ver. Súper. No se les olvide gracias. firmar la Muchas asistencia. gracias por la clase. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.